Un animal mítico increíblemente hermoso y al mismo tiempo aterrador se alza orgulloso en medio de una tormenta de nieve, como si se fusionara con la nevada y mira fijamente con sus fascinantes ojos verdes. Dos hombres se paran frente al monstruo, uno de los cuales, Steve, se encuentra con una criatura así por primera vez y con horror en sus ojos pregunta sobre la esencia del monstruo desconocido. El segundo, el capitán del destacamento de combate, ya se había reunido con el gobernante de las llanuras nevadas e incluso le había dicho su nombre a su atónito compañero, el hechicero Baylis, pero esto no impidió que su corazón latiera salvajemente de miedo. Y para entender cómo se conocieron estos tres, retrocedamos medio día, a nuestro mundo civilizado, donde un desprevenido Steve se para en medio de la calle y mira un nuevo mensaje de su jefe. Después de un rato, después de leer otra tarea estúpida de su jefe, el joven enojado comienza a gritar y quejarse en su teléfono como si estuviera hablando con su estúpido jefe. Y mientras el tipo maldice su teléfono, imaginando la cara de su jefe, de repente un pez enorme cae sobre su cabeza. Desde el punto de impacto, la sangre brota a borbotones. Antes de que Steve tenga tiempo de comprender lo sucedido, de repente pierde el conocimiento y cae en el lugar, y los transeúntes, al ver esta escena, se apresuran a llamar al servicio de rescate, al mismo tiempo que discuten la situación y sienten lástima por el joven. Al perder el conocimiento, Steve y su teléfono caen en una brecha temporal. De repente se escucha una voz fuerte que dice que se ha detectado el corrector. Al escuchar una voz desconocida, el héroe intenta abrir los ojos, pero falla, pierde la conciencia y vuelve a caer en un sueño profundo. De repente, aparece en el espacio una enorme criatura, del color del cielo estrellado y con místicos ojos violetas, que a primera vista se asemeja a un enorme gato o zorro. Al pasar por algún portal, la criatura se encuentra al lado del chico y, al hacer clic accidentalmente en el teléfono, inicia el proceso de instalación. De repente, aparece de nuevo una grieta espacial. Esto fue inesperado incluso para el gato mítico. De repente, un crack comienza a chupar a Steve junto con una criatura desconocida, y a medida que el chico desaparece gradualmente, se escucha otra notificación con palabras sobre la estrella espiritual. En un instante, Steve, envuelto en un aura violeta, cae del cielo, de esa misma grieta, y se encuentra en las montañas nevadas. No muy lejos de donde cayó el héroe se encuentra la sede de socorro en casos de desastre en las llanuras nevadas. La aparición del otro mundo no pasa desapercibida. Un miembro del personal, al notar fluctuaciones de energía que aumentan la norma, informa inmediatamente al señor Suo y, con su permiso, envía un grupo de combate allí. Al mismo tiempo, nuestro héroe todavía yace inconsciente en la nieve, y junto a él está nuestra criatura mítica desconocida custodiándolo. Una manada de lobos corre hacia el chico con la obvia intención de cansarse de él, pero tan pronto como los ve, la criatura mística inmediatamente imita su apariencia solo con el tamaño de lobos mucho más grandes y ahuyenta a toda la manada de Steve. Después de que los lobos se van, aparece un grupo de rescatistas. Los rescatistas encuentran rápidamente al hombre con la ayuda de un detective de 4 patas. Cuando encuentran a una persona inconsciente, los chicos rechazan profesionalmente los primeros auxilios, y cuando ven un lobo enorme junto a él ni siquiera se sorprenden. Al ver rastros de depredadores, los rescatistas suponen que este lobo de las nieves es la bestia espiritual del chico y es gracias a su protección que el joven sigue vivo y ileso. Mientras los miembros del escuadrón discuten la situación entre ellos, Steve se despierta y siente un dolor terrible en el cuerpo. Habiendo abierto los ojos, el héroe poco a poco comienza a recobrar el sentido, recordando poco a poco su pasado. Entre los recuerdos había recuerdos claros y borrosos. Después de un tiempo, Steve, al ver que hay mucha nieve alrededor, se da cuenta de que ha sido transportado. Y lo primero que piensa nuestro inteligente es que en tal situación debería haber recibido algún tipo de superpoder, trampas o habilidades especiales, pero sin sentir ningún cambio especial en su cuerpo, comienza a gritarle al cielo, donde, en su opinión, se cree que hay dioses o fuerzas desconocidas que lo enviaron aquí. Al ver esta escena desde afuera, los rescatistas comienzan a pensar que el joven no es lo suficientemente brillante o que se golpeó la cabeza al caer.
Mientras algunos piensan profundamente, otros miembros del escuadrón informan al capitán que se ha establecido la identidad de la víctima. Después de leer el expediente, descubren el nombre y la edad del chico, es decir, Steve, de 18 años, así como su lugar de matrícula, escuela, universidad a la que iba a ir el estudiante de secundaria y, lo más importante, el equipo. Se entera de que Steve es huérfano de un héroe caído y fue con su aparición que todas las personas, las víctimas del levantamiento de las bestias, han sido identificadas. Lo que significa solo una cosa: este chico necesita ser protegido. Al ver a una persona tan especial, uno de los rescatistas sucumbe a la curiosidad y le pregunta al chico cómo pudo sobrevivir al 100 pies. Pero antes de que Steve tenga tiempo de responder, a espaldas del interlocutor aparece esa enorme criatura, el hechicero Valis. Al ver la bestia, el capitán le explica al sorprendido niño quién es y supone que no puede escribir sobre ellas. Hasta que la bestia ataca, un equipo de rescate lleva a Steve de regreso a la ciudad. Al llegar a la sede, la víctima recibe la asistencia necesaria y se vendan todas sus heridas, y solo después de sentir dolor en todo el cuerpo debido a innumerables heridas, Steve se da cuenta de que esto no es solo un sueño, sino una realidad y que realmente se ha encontrado en otro mundo. Luego de hurgar un poco en sus bolsillos, el chico encuentra su carnet de estudiante y poco a poco comienza a recordar que este es uno de los mejores colegios del continente. Para comprender mejor la esencia de este mundo, Steve enciende la televisión y comienza a mirar las noticias, tratando de comparar lo que vio y escuchó en el programa con sus recuerdos. Y de repente, inesperadamente, las noticias muestran al principal vagabundo del día, Sean, que estaba en el mismo lugar donde encontraron al tipo, pero lo más sorprendente es que está sentado a horcajadas sobre ese enorme monstruo, el gobernante de las llanuras nevadas. Al ver esto, Steve salta sorprendido hacia el televisor y, como si, sin creer lo que veía, intenta furiosamente ver si realmente hay una persona en el monstruo. Poco a poco, los recuerdos se vuelven más claros y Steve comienza a recordar la estructura de este mundo, es decir, que existe una profesión que controla los espíritus y, a juzgar por los recuerdos, estas son personas que pueden celebrar contratos espirituales con los animales espirituales de este mundo. Y controlarlos, es decir, participar en batallas, realizar reconocimientos. Al recordar todo, Steve llega a la conclusión de que todavía no es un administrador espiritual, pero en el fondo simplemente está encantado de haber entrado en el mundo de la fantasía. Y de repente se oye en el aire una voz familiar que anuncia que se ha confirmado el estatus de corrector. Al escuchar una voz surgida de la nada, el estudiante de secundaria salta de su asiento sorprendido. Después de mirar a su alrededor y asegurarse de que no había nadie cerca excepto el gran lobo, Steve comienza a sospechar que fue el lobo quien habló y expresa todas sus sospechas, preguntándole al animal si se ha convertido en un espíritu y recordándole que los animales no son. Ya no se les permite convertirse en espíritus personales, y al ver un rostro engreído ante un lobo arrogante, pierde los estribos y grita, aclarando que eso no era un elogio. En un ataque de ira, el héroe deja caer accidentalmente el teléfono y nota que en la pantalla se muestra la inscripción 99%. Al ver la pantalla azul, el chico mira sorprendido el teléfono que tomó de la tierra y se da cuenta de que algo ha cambiado. De repente, la descarga se completa y una tras otra comienzan a aparecer notificaciones con la información personal del chico, donde está escrito que el dueño del teléfono es Steve, su raza es humana, su estado es corrector. Luego hay una lista de habilidades, incluyendo la habilidad pasiva lenguaje animal, que ayuda a comunicarse con los animales espirituales, y la habilidad activa manos doradas, que permite al propietario acariciar a la bestia espiritual contraída y usar el poder espiritual para desarrollar sus habilidades. La última notificación indica una tarea para un principiante, es decir, le dice que necesita firmar un contrato con una bestia espiritual y, para completarlo, se abrirá una función del sistema, una cámara. Después de leer todas las notificaciones, Steve es encantado de comprender que tiene un sistema. Alegrándose de haber recibido el truco, el héroe grita que quiere convertirse en el Kami del nuevo mundo. Habiéndose calmado un poco, Steve comienza a pensar en la información recibida,
mirando al lobo, piensa en la habilidad de las manos doradas, es decir, en cómo funciona esta habilidad. ¿El lobo se hará más grande si solo lo acaricia? Para poner a prueba su teoría y convertirse en un administrador de espíritus, abraza al lobo con todas sus fuerzas, no está claro por qué pone una cara terrible, y lo aprieta con tanta fuerza que al pobre hombre le brotan lágrimas de desesperanza. De repente, la habitación se cubre con un velo de noche y se escucha una notificación de que la tarea se ha completado. Nuestro héroe ahora es un novato que controla los espíritus y, por lo tanto, la función de la cámara se ha desbloqueado. Al escuchar la notificación, el chico suelta al lobo asustado y se mira las manos con confusión, notando que no siente ningún cambio especial. Para asegurarse de que la tarea esté completa, el niño revisa su teléfono, donde ve que, como era de esperar, la información ha cambiado, entre otras características, se han agregado dos más, una de las cuales es el rango de administrador espiritual novato, y el segundo es la fuerza espiritual, que, a juzgar por los indicadores, es 100/100, también una habilidad de cámara recién adquirida, ahora está en la lista de habilidades existentes. Naturalmente, Steve decide probar su nueva habilidad. Enciende la cámara y apunta con su teléfono al lobo para tomar una foto. De repente el lobo toma su verdadera forma. Sorprendido, el héroe grita al mismo tiempo, preguntando si es la bestia del vacío y si estaba con él en ese espacio vacío. Al escuchar la respuesta de la bestia espiritual, Steve entiende por qué pudo completar la primera tarea tan rápido, aunque para concluir un contrato es necesario obtener la aprobación de la bestia. En su caso todo salió bastante bien, ya que inicialmente estaban juntos y obviamente el lobo no estaba en contra del contrato, pero también se da cuenta del poder del lenguaje del animal, ya que ahora está hablando con el lobo y entiende completamente lo que le está diciendo. Después de hablar con su bestia espiritual, Steve descubre que la bestia del vacío en sí no sabe cómo terminó con el chico y por qué vinieron juntos a este mundo. Por lo que para encontrar las respuestas a sus preguntas e irse a casa, fue no en contra de su contrato. Después de escuchar la historia del lobo, Steve promete asumir la responsabilidad y cuidar de la bestia. Al escuchar la promesa del chico, el lobo lamea alegremente su contactor y él, a su vez, decide probar la habilidad de las manos doradas. Mientras acaricia al perro, el niño recuerda la clasificación de las bestias espirituales, a saber, inferior, ordinaria, buena, excelente y superior, según los recuerdos. Esto equivale a un coeficiente intelectual humano. Al analizar los datos obtenidos, Steve comprende que se trata de un perro inusual y que tiene excelentes características naturales. Mientras el héroe acaricia con entusiasmo al husky, no se da cuenta de cómo, utilizando la habilidad de las manos doradas, ha agotado todo su poder espiritual y pierde el conocimiento. En ese momento, parado en la entrada del otro mundo, Sean se entera por sus bestias espirituales que algo desconocido está surgiendo en las profundidades de este otro mundo. Este algo creció a partir de innumerables tentáculos similares a ramas, se entrelazaron formando algo entre un árbol y una roca, y luego tomó completamente una forma humana, o mejor dicho, era algo muy similar a una estatua demasiado realista, con cabello blanco, ojos espeluznantes y una sonrisa, cuya sola vista te hace temblar. Después de un tiempo, Steve recibe una nueva tarea del sistema, donde está escrito que debe elevar la bestia espiritual del contrato al nivel habitual de 2 estrellas, y la recompensa por la tarea será el descubrimiento de una habilidad de rápido aprendizaje que permite que la bestia espiritual, después del final de la batalla, gane más experiencia. Después de leer la notificación, también se sorprende al descubrir que el husky se ha convertido en una aplicación y, en comparación con la toma de la cámara, hay mucha más información en la aplicación. Siguiendo la lógica, el héroe llega a la conclusión de que todas las bestias espirituales con las que tendrá contrato aparecerán en el sistema como una aplicación. Mientras el chico estaba perdido en sus pensamientos, una linda joven con cabello rubio corto de repente gritó y se acercó por detrás y trató de ver que estaba mirando Steve. El chico abruptamente retiró la mano y escondió el teléfono detrás de su espalda. Resultó que ella era hija de amigos de los padres de Steve, su nombre era Yuna, una bestia espiritual se estaba derritiendo en su hombro. Naturalmente, ella y Steve se conocían desde la infancia,
por lo que la reacción de este chico sorprendió mucho a la niña. Sospechando que algo andaba mal, Yuna abruptamente le arrebató el teléfono de las manos a su amigo y, a pesar de sus objeciones, comenzó a mirar lo que su amigo estaba tratando de ocultar con tanta furia. En su teléfono, encontró una foto de un perro y se sorprendió al saber que Steve tenía un perro, porque ella no sabía que a él le gustaban los animales. Para no levantar aún más sospechas, el héroe decidió lucir su husky. Además se dio cuenta que nadie excepto él podía ver ese extraño sistema y muy probablemente la razón era su extraña condición de corrector. Mientras acariciaba al perro, Yuna decidió preguntarle a su amiga cómo se sentía, ya que escuchó que recientemente se había encontrado con una fractura en el otro mundo. Tratando de explicar la situación de la manera más natural posible, Steve solo dijo que estaba bien y que el husky lo salvó de los lobos. Yuna se sorprendió al ver una sonrisa en el rostro de su amiga al hablar de eventos tan terribles y agradeció al husky por salvar a Steve, prometiéndole algo sabroso como recompensa la próxima vez. De repente el chico se dio cuenta, le pidió permiso a su amigo para fotografiar a su peludo, y habiendo obtenido el permiso, tomó una fotografía, y gracias al sistema recibió información completa sobre el animal, según la cual, el objeto es un zorro nocturno estrellado nevado. Tiene el nivel habitual de 4 estrellas, el poder espiritual es 240/240, también tiene excelentes habilidades naturales y 2 habilidades, a saber, explosión de nieve y captura de estrellas, también según la información del sistema, después de llegar a la edad adulta, cachorro cerca de los humanos, además de la capacidad de controlar la nieve y el hielo, puede tomar prestado el poder de las estrellas. Pero lo más inusual de todo esto fue la habilidad con la que el zorro posó para la cámara. Recordando todas las lindas poses que le enseñó a su animalito, Yuna se sonrojó de vergüenza y comenzó a exigir que Steve borrara la foto de inmediato. Después de calmarse un poco, la niña recordó que después del tiroteo el chico había estado mirando pensativamente el teléfono durante un tiempo y decidió averiguar el motivo. Steve no tuvo más remedio que decir parte de la verdad, dijo que había firmado un contrato con un perro en la noche, y ahora estaba pensando en cómo promocionarlo a 2 estrellas. Después de escuchar atentamente la historia de su amigo, Yuna se muy sorprendido de que se convirtiera en administrador de espíritus. Pero se sorprendió aún más de que Steve hubiera firmado un contrato con el lobo de las llanuras nevadas, ya que estos animales no son particularmente adecuados para un contrato. Tienen habilidades naturales comparativamente bajas y el límite de fuerza espiritual no es alto. Su amigo, el tipo no supo explicar su acción sin revelarle el secreto de que su husky no era un husky en absoluto, y simplemente justificó su acción por el hecho de que fue este lobo quien lo salvó ese día. Al darse cuenta de la incomodidad de la situación, Yuna decidió animar a Steve diciéndole que a veces los lobos de las llanuras nevadas pueden despertar habilidades muy poderosas en un compañero, aunque ella misma entendió que la probabilidad de tal desarrollo de eventos era extremadamente pequeña. Esta era la primera vez que Steve había oído hablar de la habilidad de compañero, por lo que decidió preguntar qué era. La niña comenzó a explicar con calma que estas son habilidades que solo pueden aparecer en animales espirituales que han firmado un contrato. Por ejemplo, su zorro tiene la oportunidad de despertar tal habilidad. La danza de la nieve, que permite al peludo, debido al gasto de fuerzas espirituales, para moverse más rápido sobre la nieve y el hielo. Yuna también notó que el poder espiritual de los recién llegados al control espiritual es muy débil, e incluso si la bestia espiritual contratada tiene altas habilidades naturales y fueron capaces de despertar la habilidad del compañero, incluso varias veces no serán necesarias para gastar toda la fuerza. Y en casos graves, pueden incluso perder el conocimiento. Sin embargo, si descansan, su poder espiritual se recuperará gradualmente. En términos simples, es similar al valor de MP en los juegos. Cuando Steve preguntó cómo aumentar el poder espiritual, el amigo respondió que cada vez que la bestia espiritual contratada logra un gran avance, el contrato nutrirá los poderes espirituales del administrador espiritual. Ambas partes se beneficiarán mutuamente y crecerán juntas, este es el propósito original.
Sin embargo, del contrato espiritual, existen recursos y tesoros naturales que pueden aumentar directamente el poder espiritual de un administrador espiritual, pero no es algo a lo que se pueda acceder tan fácilmente. Habiendo escuchado una respuesta tan detallada y extensa a su pregunta, Steve decidió preguntar sobre el límite del poder espiritual, es decir, si son iguales para la bestia y el administrador. Yuna también respondió a esta pregunta, diciendo que la redistribución del poder de un animal espiritual depende de la raza y el nivel y naturalmente aumenta, solo se necesita un gran avance. Mientras la niña respondía detalladamente las preguntas, el lobo y Steve escuchaban con mucha atención, el chico incluso intentó anotar todo para no olvidar nada. Después de terminar sus explicaciones, Yuna decidió volver a la pregunta de su amiga sobre elevar al husky al nivel habitual de 2 estrellas y se ofreció a ayudar a su zorro, es decir, a entrenarlo en conjunto. El tipo inmediatamente se mostró cauteloso, porque el zorro estrella era de un nivel mucho más alto y una pelea podría ser peligrosa para su perro, pero al mismo tiempo estaba ansioso por la cantidad de experiencia que se podría ganar al luchar contra un espíritu de 4 estrellas. La niña prometió ser indulgente y lanzó su peludo hacia adelante. Nuestro gran cachorro de lobo se puso de pie y miró al pequeño zorro con confusión. Yuna, habiendo considerado todas las fortalezas y debilidades de su bestia y su oponente, dio la primera orden, usar una explosión de nieve y oscurecer la vista. En el mismo momento, muchos pequeños trozos de hielo volaron directamente hacia la cara del husky. El perro aturdido ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Al ver la confusión de su bestia espiritual, se apresuró a ayudar, gritándole al lobo que esquivara y golpeara a su oponente con su aliento helado. El perro siguió la orden, pero la vista ya estaba bloqueada, por lo que el ataque no tuvo efecto. Steve, debido a su inexperiencia, se dio cuenta de su error demasiado tarde. Yuna continuó controlando hábilmente a su bestia, mientras que el chico daba órdenes demasiado precipitadas e impulsivas. El husky continuó siguiendo las órdenes de Steve, tratando de mantenerse firme en esta batalla desigual. El zorro, a su vez, caminó con confianza hacia la victoria. En algún momento, el lobo enojado perdió el control de sí mismo y casi adoptó su verdadera forma. Al darse cuenta de esto, Steve rápidamente abrazó al perro para calmarlo. Al ver esto, Yuna se apresuró a jactarse ante su amiga de que ella y el peludo eran muy fuertes, y mientras la niña y el zorro estaban orgullosos con la nariz en el aire, el husky les ladró fuerte con ira. Ladró mucho y fuerte, el lindo cachorro del lobo estaba muy indignado. Después de la pelea, Steve revisó la aplicación Husky nuevamente y notó que había muchas funciones desbloqueadas allí, y lo más probable es que para desbloquearlas necesitarías aumentar el nivel de la bestia, pero el tipo nunca encontró ninguna información sobre quiénes eran los correctores. Al mismo tiempo, en las llanuras nevadas, uno de los miembros del destacamento de combate informa a Sean, y también al señor Suo, que el perímetro exterior del otro mundo está casi libre de animales sobrenaturales. Habiendo escuchado el informe, Suo da la orden de retirarse y él mismo se dirige a la entrada para entrar allí. Finalmente llegó el primer día de estudios en la universidad. Entre el público estaban estudiantes de primer año de una de las universidades más prestigiosas del mundo, donde el jefe del grupo B de la Universidad de Binyuan, Danny Smith, pronunció un discurso de apertura. Después de una breve introducción, Danny Smith les cuenta a los estudiantes de primer año sobre el programa de estudios, informándoles también que, a petición de la escuela, el entrenamiento militar para los estudiantes de primer año se llevará a cabo en el mundo exterior, y el resultado de este entrenamiento se incluirá en las calificaciones finales y afectará la clasificación profesional en el próximo semestre. Después del discurso del líder, los estudiantes comienzan a discutir activamente lo que escucharon. Algunos expresan sus temores sobre las aterradoras bestias de ese mundo y otros se tranquilizan a sí mismos y a otros con la noticia de que el señor Suo está allí. Lo único que le molesta a Steve es que ni siquiera en este mundo podrá evitar el entrenamiento militar. Para animar a los estudiantes asustados y reducir la tensión, el líder del grupo les dice que solo quedan bestias de bajo nivel allí, y que esta será una excelente lección sobre cómo controlar las bestias espirituales. Luego les recuerda que el campo de entrenamiento comenzará en una semana y los estudiantes trabajarán en grupos de 3. Por todo lo que ha oído,
Steve solo está contento con esta noticia, ya que cuenta con la ayuda de su novia, o más bien de su animal. El chico le pide a Yuna que trabajen juntos y, habiendo recibido el consentimiento, rápidamente va a buscar un tercer participante. Pero su entusiasmo se desvanece rápidamente. Los estudiantes de primer año, al escuchar que la bestia espiritual de Steve es un lobo de nieve, inmediatamente se niegan, ya que todos quieren unirse con los más fuertes. El chico mismo entiende esto, así que primero decide desbloquear la habilidad de absorción rápida. Habiendo tomado su decisión, Steve también le pregunta a Yuna dónde hay un lugar adecuado en la ciudad para entrenar a los recién llegados en el control espiritual. Después de pensar por un momento, responde que ella misma estudió en el pabellón de control espiritual, donde aumentaron el nivel a las habituales 4 estrellas. También añade que el pabellón es gratuito para huérfanos como ellos, pero, por supuesto, esto solo se limita al periodo de control mental del recién llegado. Al escuchar la recomendación de Yuna, Steve, acariciando suavemente al husky, le dice que mañana irán a ver el pabellón. El perro responde a la noticia sobre el pabellón con un fuerte ladrido, por lo que el contratista le golpea en la cabeza, lo que, naturalmente, enfurece al lindo cachorro del lobo de las nieves. Habiendo emergido sano y salvo del otro mundo, el señor Sol le ordena al grupo de batalla que transmita sus órdenes para que el desfile ingrese al otro mundo mañana, pero el ejército de la llanura nevada estará en la entrada y tienen prohibido ingresar a las profundidades del otro mundo. Después de tomar una decisión, Steve y Yuna llegan al pabellón. En la entrada, el administrador pide ver los documentos para registrarse. Al ver los documentos de identidad de los jóvenes, la administradora se sorprende al saber que son hijos de mártires, y su mirada muestra el más profundo respeto. Al entrar al pabellón, el chico mira a su alrededor con los ojos muy abiertos, admirando lo que ve. Yuna le explica a su amiga que esta capa es especialmente para principiantes, y luego hay capas para los más avanzados. De una conversación con Yuna, Steve se entera que la niña estudió aquí durante 2 meses, pero su amiga le aclara que antes de venir aquí fue a verlo, pero él dijo que tenía algún tipo de investigación en el campo de nieve, no le dijo. Los detalles y la conexión con él se cortaron, por lo que estaba muy preocupada y ahora está muy feliz de saber que él está bien. Después de escuchar la historia de Yuna, Steve no podía recordar qué estaba buscando o investigando exactamente. Mientras Yuna buscaba un lugar para entrenar, el chico no podía recordar exactamente qué le ocultaba a su amigo. Habiendo encontrado el lugar correcto, la niña notó que su amiga estaba pensando profundamente y ni siquiera se dio cuenta de ella, para bajar a Steve del cielo y de la tierra. Yuna tiró al chico por la capucha con todas sus fuerzas. Steve agarró por reflejo la cola del husky. La niña, de esta misma forma, arrastró a su amiga y al perro hasta la habitación deseada. Al abrir las puertas, los estudiantes vieron al cuidador, quien inmediatamente reconoció a Yuna y fue el primero en saludar, y le preguntó el motivo de la llegada de la niña, pues tenía 4 estrellas y no tenía sentido comenzar la prueba de dificultad normal. Yuna rápidamente negó todo y respondió que hoy traería a una amiga. A medida que avanzaba la conversación, el cuidador explicó cuánto admiraba la educación de la zorra Yuna y aún recordaba cómo ella quedó tercera en la lista de permisos de 1 estrella. Al ver que su amiga no entendía de qué estaba hablando, Yuna mostró con orgullo la lista en la pared y se jactó de su logro, sin olvidar aclarar que quienes puedan entrar en la lista pueden recibir muchos premios. Por eso recibió 4 estrellas. Al enterarse de los premios, los ojos de Steve se iluminaron con determinación, ya estaba anticipando su victoria. Al ver el interés del chico, el entrenador decidió averiguar si iba a pasar la prueba y dónde estaba su animal. Cuando Steve presentó a su bestia, el cuidador quedó estupefacto, pensó que era una broma, pero Yuna confirmó que era verdad. Al darse cuenta de que esto no era una broma, el hombre leyó una larga diatriba sobre lo bajas que eran las posibilidades de ganar con una bestia tan espiritual. Lo que escuchó enfureció a Steve, y respondió con una sola frase, afirmando con decisión que solo intentándolo lo descubrirían. De mala gana y preocupado, el cuidador permitió que el niño participara en la prueba, avisando al personal médico con antelación. Al ver la mirada de Yuna, el entrenador le preguntó si estaba preocupada por su amiga, a lo que recibió una respuesta bastante lacónica y clara de que ella creía en Steve.
El héroe y el lobo entraron al simulador de prueba. Pronto apareció el primer toro de nieve. Steve inmediatamente ordenó al husky que saltara y atacara al enemigo en el cuello, y también le recordó que no mostrara su verdadera apariencia. El lobo entendió todo y estuvo de acuerdo. Inmediatamente después de la orden del contratista, el perro se lanzó a la batalla. La pelea no fue fácil. En algún momento, el lobo se distrajo. Al darse cuenta de esto, Steve gritó fuerte, lo que provocó que el husky mirara a su alrededor. Al escuchar la advertencia, el lobo centró toda su atención en el enemigo. La batalla fue difícil, ambos animales resultaron gravemente heridos, pero el lobo ni siquiera pensó en darse por vencido. Al ver tan dura pelea, el cuidador se sorprendió al darse cuenta de que este lobo era especial, ya que a pesar de todas las heridas, seguía levantándose. Yuna también observó la pelea con gran expectación. La pantalla mostraba como una docena de jabalíes rodeaban al lobo. Husky siguió recibiendo golpes de sus enemigos. De repente, el lobo adquirió una fuerza desconocida, sus ojos brillaron con determinación y su cuerpo exudaba un aura desconocida. Yuna y el cuidador estaban simplemente estupefactos, ninguno de ellos había visto nunca un lobo de nieve con un aura roja, no entendían lo que estaba pasando. Aunque el entrenador sintió que ya lo había visto en alguna parte, pero no recordaba dónde exactamente. Al mismo tiempo, la batalla continuaba, el husky no iba a darse por vencido. Los jabalíes quedaron sorprendidos por el aterrador rugido del lobo. La niña y el cuidador también se pararon frente al monitor y miraron con total incomprensión. El cuidador quedó sumamente sorprendido al notar que el lobo tiene la habilidad de intimidar, ya que esta es una habilidad que solo tiene el gobernante de la población, pero en esta situación esta habilidad era inútil. En condiciones normales los jabalíes ya se habrían escapado de cabeza o habrían quedado aturdidos, pero estos jabalíes no son reales, solo simulaciones, por lo tanto, no tienen conciencia de sí mismos y la intimidación no afecta. Pero Steve y el perro no se dieron por vencidos, continuaron la pelea. Los jabalíes continuaron atacando por todos lados. Yuna ya entendió claramente que este no era un simple lobo de nieve. De repente Steve se dio cuenta de que algo andaba mal con el husky, se volvió mucho más fuerte, el chico comenzó a sospechar que el animal estaba usando las habilidades de su apariencia principal. Para confirmar sus sospechas se apresuró a revisar la aplicación en su teléfono. Después de leer todas las características, el tipo encontró solo una rareza, la bendición de una criatura desconocida, no sabía qué era ni cuándo apareció, pero asumió que era esa niebla roja. El lobo feroz e irritado continuó la lucha. De repente el cuidador recordó exactamente dónde había visto tal aura. Esta niebla era muy similar al aura sangrienta del lobo Kuimu, pero esta es la raza legendaria de los verdaderos ancestros de los lobos, y no estaba claro cómo podría aparecer en el cuerpo de un lobo de nieve. El cuidador estaba confundido, no podía creer lo que veía, fue testigo del despertar del linaje, e incluso del de una bestia espiritual ordinaria de una estrella, y lo que es aún más extraño es que esta bestia es un lobo de las llanuras nevadas. Mientras el hombre pensaba profundamente, Yuna estaba feliz por su amigo porque pudo completar con éxito la prueba. El entrenador notó que a este paso Steve no solo pasaría la prueba, sino que incluso podría ocupar el primer lugar en la lista. Al escuchar tan buenas noticias, Yuna comenzó a gritar aún más fuerte y desearle la victoria a su amiga. Sin embargo, no tuvo que gritar cánticos de victoria por mucho tiempo, ya que el cuidador le recordó que el chico no los escucharía de todos modos. Steve apoyó a su bestia espiritual con todas sus fuerzas. Al recibir todo el apoyo del chico, el husky caminó con confianza hacia adelante. Mientras el joven con el lobo no veía el final ni el borde de estos jabalíes, de repente sonó el teléfono, otra notificación del sistema sobre el aumento de nivel. A medida que aumentaba el nivel, también se desbloqueaban algunas habilidades nuevas. Steve estudió cuidadosamente las nuevas habilidades y no pudo evitar la sensación de que era como si el lobo hubiera elevado el nivel específicamente para esta situación. A medida que aumentaba el nivel, al husky se le hacía más fácil derrotar a sus oponentes. Al ver el poder de su bestia, Steve se alegró al darse cuenta de que ahora pasar la prueba sería fácil.
El lobo también sintió todo el poder de sus nuevas capacidades y con orgullo destruyó a sus enemigos sin mucho esfuerzo. Cuanto más miraba la pelea, más no podía entender el entrenador si este lobo era realmente uno de esos lobos de nieve que él conoce, porque un lobo común y corriente de las llanuras nevadas difícilmente habría derrotado ni siquiera a un jabalí, pero este ya había pasado la mitad de la prueba, pero ni siquiera estaba cansado. Al contrario, cuanto más avanza, más rápidos y precisos se vuelven sus ataques. Los cerdos de nieve seguían apareciendo en el simulador. La meta de 200 jabalíes parecía interminable, pero Steve no pensó en darse por vencido. A pesar de su fatiga, el héroe y el lobo avanzaron con valentía y obstinación, reduciendo gradualmente el número de enemigos. Unos cuantos ataques más y el número de enemigos restantes se convirtió en 0. Steve y su bestia salieron orgullosos de la sala de pruebas. El cuidador se sorprendió al notar que la calificación en la pantalla había cambiado, mientras que al mismo tiempo Yuna estaba increíblemente orgullosa de su amiga. Otros presentes notaron que la lista de líderes de dificultad fácil había cambiado y discutieron activamente esta noticia. Todos intentaron imaginar quién era Steve y qué clase de bestia espiritual tenía. Una vez terminada su autoadmiración, Steve decidió averiguar cuál era su pasatiempo. Después de verificar la información, el cuidador respondió que el tiempo era 2 horas 53 minutos, casi una hora más rápido que el señor Suo. Al escuchar esto, el chico y el cachorro de lobo saltaron de felicidad al saber que tenían el primer lugar. Al enterarse de que tenía el primer lugar, Steve comenzó a pensar en la recompensa, esperando secretamente que fuera dinero, mucho dinero. Con una mirada a los ojos brillantes de su amigo, Yuna comprendió de inmediato en qué estaba pensando y le advirtió severamente que ni siquiera pensara en el dinero. La recompensa por el primer lugar debería ser especialmente valiosa, algo que no se puede comprar con dinero. Después de escuchar la conversación de los jóvenes, el entrenador se apresuró a decir que la recompensa no sería escasa, pero aún no podía decir exactamente qué. Mientras el cuidador hablaba de premios pasados, Steve y Yuna ya se habían ido, ya que el chico tenía prisa por recibir su premio. Al darse cuenta de esto, el entrenador corrió tras ellos, ya que realmente quería presentarle a Steve al dueño del pabellón. Pero qué sorpresa se llevó al ver al dueño en el escritorio del administrador. Sin siquiera saber quién estaba frente a él, el niño se volvió hacia el hombre en la mesa de su tío y, alegremente, sacando la tarjeta y con una sonrisa, le dijo que había venido por su recompensa. Tomando la tarjeta del chico, sonrió levemente y le preguntó si era Steve, quien obtuvo el primer lugar en el nivel fácil. Al escuchar esto, todos los presentes se dieron vuelta bruscamente para mirar al ganador, al que pudo sortear a Suo. Al ver al lobo de las llanuras nevadas junto al chico, el dueño preguntó si el lobo era su bestia espiritual, a lo que Steve asintió felizmente, mostrando su bestia, como si la estuviera mostrando. Al analizar al niño, el dueño tenía grandes esperanzas en él, creyendo que podría llegar a ser tan grande como Suo, y tal vez lograría aún más. Después de revisar la tarjeta, el hombre le preguntó a Steve qué recompensa le gustaría. Al escuchar la pregunta, el chico se sorprendió y preguntó directamente si el hombre podía darle todo lo que quería y si eso significaba que él estaba a cargo aquí. El propietario confirmó con una sonrisa orgullosa que estaba dispuesto a dar todo lo que Steve le pidiera, porque fue él quien fundó el pabellón. Yuna y Steve quedaron atónitos por esta noticia. El dueño repitió su pregunta sobre qué recompensa quiere el chico. Steve casi quería pedir dinero, pero al pellizcarle la cintura, Yuna hizo que su amigo volviera a la normalidad. Asustado por la expresión de enojo de su novia, el chico rápidamente convirtió todo en una broma y rápidamente corrigió la situación, diciendo que estaría feliz de recibir cualquier regalo del dueño del pabellón. Después de pensar un poco, el anciano tomó una decisión. Tan pronto como el dueño abrió la boca para hablar, los jóvenes inmediatamente se quedaron paralizados, escuchando lo que tenía que decir. Como recompensa, el propietario decidió que, además de las recompensas habituales, el pabellón pagaría íntegramente los materiales para la primera evolución del lobo. Todos los presentes que presenciaron una recompensa tan generosa miraron a Steve con envidia o con lástima de que su animal contratado fuera un lobo. Al mismo tiempo, Steve agradeció sinceramente al dueño por los regalos.
Habiendo terminado con la recompensa, el anciano sugirió que el chico completara el nivel en dificultad normal. Al escuchar una propuesta tan audaz, Steve respondió avergonzado que el propietario sobreestimó sus capacidades. El propietario apreció la modestia del chico y señaló que era solo una broma, pero si Steve lo decide, debería reservar el campo de entrenamiento con antelación. Aunque el héroe rechazó el nivel habitual para no llamar la atención, al día siguiente casi todos los visitantes del pabellón vieron la pelea de ayer de un tipo increíble que pudo establecer un nuevo récord junto con el Lobo de las Nieves. Unos días después, todos estaban discutiendo activamente esta pelea, algunos lo menospreciaban, creyendo que no había nada especial en el chico y algunos admiraban el espectáculo. Todos estos días, mientras otros observaban y discutían la prueba, Steve entrenaba tranquilamente con su lobo, siguiendo el progreso en la aplicación y calculando el tiempo necesario para obtener 3 estrellas. Al quinto día después de recibir el primer lugar, el chico ya tenía su propio club de fans, que estaba formado por participantes del pabellón que venían todos los días solo para mirar a Steve y su lobo. Vitorearon activamente al héroe y a los perros esquimales, gritando cánticos de apoyo. Al analizar el progreso de los últimos días de entrenamiento, el héroe estaba casi seguro de que rápidamente alcanzaría 4 e incluso 5 estrellas. Mientras Steve se sentaba en silencio, el lobo entrenó tan duro como pudo, persiguiendo y derrotando a los jabalíes. En ese momento, Louis, uno de los más fuertes entre los estudiantes de primer año, con 5 estrellas, estaba mirando tranquilamente su programa favorito en la computadora. El estudiante de primer año quedó completamente cautivado por la linda chica en la pantalla. Al mismo tiempo, uno de los trabajadores de la mansión de Louis entró a la habitación sin llamar y entregó un informe. El joven cerró bruscamente el monitor y, con el rostro enrojecido por la vergüenza, gritó, recordándole que antes de abrir la puerta hay que tocar. Después de recibir un informe sobre el éxito de Steve, Louis se sorprendió mucho, porque el informe hablaba específicamente de su compañero de clase, con quien nadie quería formar un grupo. Finalmente llegó el momento del entrenamiento militar. Steve estaba satisfecho con su entrenamiento y el progreso del husky, supuso que el lobo pronto alcanzaría las 3 estrellas. De repente, una maestra se acercó a Yuna y Steve y les dijo que su equipo estaba completo, lo que sorprendió mucho a nuestra pareja, ya que aún no habían encontrado un tercer miembro. Al escuchar esto, el líder se molestó muchísimo, ya que según sus listas, el tercer miembro del grupo era Louis. Louis se apresuró a justificar su acción diciendo que se olvidó de presentar una solicitud. Luego se acercó a Steve, le tendió la mano y le pidió que lo llevara al grupo. Al ver que el chico no tenía prisa por responder, Louis presentó a su elfo de las nieves de 5 estrellas. Aprovechando esta oportunidad, Louis planeó probar la fuerza del primero en el ranking, ya que siempre entrena en casa y no tuvo oportunidad de visitar el pabellón. Antes de que los chicos tuvieran tiempo de terminar de hablar, uno de sus compañeros llamó a Louis y se indignó porque anteriormente había dicho que ya estaba en el grupo. Para salir de la situación, el chico se apresuró a explicarse, diciendo que en ese momento tenía negocios y ahora solo Steve tiene un lugar en el grupo. Al escuchar esto, todos los participantes se alarmaron, pues todos querían un chico 5 estrellas en su grupo. Algunos incluso comenzaron a echar a sus compañeros para hacer espacio. Algunos incluso expresaron quejas contra Steve. Steve, naturalmente, no los aceptó. Al ver la creciente agresión, Yuna rápidamente aceptó aceptar a Louis en el grupo. Al escuchar esto, Steve les dijo a todos con orgullo que la lista ya había sido entregada al maestro y que Louis ahora estaba en su grupo, lo que enfureció mucho a los aspirantes al grupo del mejor estudiante de primer año. Al ver que el problema con el grupo ya estaba resuelto, el líder ordenó tomar asiento en los autobuses y los estudiantes salieron a la carretera. De camino a su destino, los chicos charlaron alegremente. Louis habló con admiración de Suo, quien durante 10 años ostentó todos los récords existentes en el pabellón. También añadió que Steve fue el primero en batir su récord en el nivel principiante. Después de la historia, Louis sugirió que Steve, al llegar al lugar de entrenamiento, profundizara más y organizara una sesión de sparring. El héroe estuvo de acuerdo con mucho gusto. A Yuna le molestó que los chicos decidieran todo sin preguntarle,
pero accedió a ir con ellos, con la condición de que los chicos no la ignoraran. Louis y Steve estuvieron de acuerdo al instante. De repente, el héroe se dio cuenta de que los otros estudiantes no tenían animales de contrato con ellos y preguntó sorprendido cuál era el motivo. Yuna le explicó a su amiga que todos mantienen a sus animales en el dominio espiritual y los llaman durante las batallas. El dominio espiritual es una especie de espacio portátil que permite a las bestias espirituales contratadas descansar y recuperarse. Puede ser abierto por todos los Spirit Managers. Después de terminar la explicación comenzó a demostrar cómo se ve. Después de escuchar la explicación, Steve intentó imaginar cómo sería. Para ayudar a su amiga a abrirlo, la niña volvió a llamar a su zorro desde allí, al mismo tiempo que le explicaba el algoritmo de acciones. Steve acarició suavemente al husky, sintonizándose para abrir el dominio espiritual según las instrucciones. La chica estaba segura de que el chico no tendría éxito la primera vez, pero antes de que pudiera terminar de hablar, Steve y el lobo comenzaron el proceso. Yuna y Louis quedaron estupefactos ante esta situación. El proceso se completó con éxito, el husky pudo ingresar al dominio espiritual. Steve estaba absolutamente encantado, y la niña no podía creer lo que veía. No solo Yuna, Louis también estaba sorprendido y admiraba a su pareja al mismo tiempo. Finalmente los autobuses llegaron a su destino, donde había vehículos militares por todas partes. Los militares transportaban en coches los cadáveres de los monstruos asesinados. Algunos soldados estaban descontentos con la llegada de los estudiantes, ya que los consideraban poco serios. En ese momento, en la montaña de monstruos asesinados, algo comenzó a crujir y moverse. Después de que el autobús se detuvo por completo, los estudiantes se bajaron del transporte. Al bajar del autobús, todos los estudiantes miraron a su alrededor con admiración e interés, y Steve admiró su dominio espiritual. No muy lejos de los estudiantes, los militares que transportaban los cadáveres bajaron del coche para informar de su llegada. Después del informe, los soldados no tuvieron tiempo de descargar el cadáver, ya que algunos monstruos supervivientes saltaron de la montaña de cadáveres. Los estudiantes comenzaron a huir presas del pánico. Los soldados corrieron rápidamente, algunos estaban ocupados destruyendo a los monstruos y el resto garantizando la seguridad de los estudiantes. Los militares llamaron a sus bestias contratadas para proteger a los niños y destruir a las criaturas. Sin embargo, muchos ya han sufrido. Los escolopendras de otro mundo atacaron a todos, los militares se dieron cuenta de que no tenían suficiente gente. En el momento en que uno de los monstruos se disponía a atacar a un estudiante, el husky atacó al ciempiés y lo empujó lejos de la niña. El grupo de Steve se unió a la pelea, mientras el héroe y Yuna se ocupaban del monstruo. Louis ayudó a su compañero de clase a levantarse. Steve y su lobo estaban decididos a luchar. El husky se lanzó a la batalla, y ahora había un cachorro de lobo de bajo nivel con 2 estrellas contra un enorme ciempiés de nivel normal con 7 estrellas. El lobo atacó primero. Louis y Yuna con el zorro también ayudaron en la batalla. Steve resueltamente dio órdenes a los huskies. El lobo utilizó sus mejores habilidades, pero los golpes no surtieron efecto. Mientras el valiente trío de estudiantes de primer año luchaba arriesgando sus vidas, el resto de estudiantes huía horrorizado. Finalmente, el estudiante más fuerte del grupo envió a su elfo a la batalla. Para derrotar a un enemigo que era muy superior en fuerza, las bestias espirituales se unieron y decidieron luchar juntas para atacar al enemigo con fuerzas conjuntas. Para proteger a los estudiantes, el líder también convocó a su bestia espiritual. Durante la batalla, el héroe y sus amigos se dieron cuenta de que estas criaturas no saben atacar a distancia. Para atacar rápidamente reducen la distancia y decidieron aprovechar esta ventaja contra el enemigo. Uno de los estudiantes, mirando con horror la lucha de sus compañeros, comenzó a pensar por qué él mismo no se atrevía a hablar en contra de los monstruos. La feroz batalla continuó. En el camino, Louis observó al husky y trató de entender qué tipo de habilidades usaba. Mientras el lobo concentraba sus fuerzas para atacar de nuevo, el monstruo estaba a punto de devolver el golpe con un mordisco venenoso. Al darse cuenta de esto, Steve advirtió en voz alta a su bestia que se acortara rápidamente. La maestra observó la pelea de los estudiantes desde la barrera. Al analizar su pelea, Denny llega a la conclusión de que los estudiantes de primer año tienen habilidades de ataque si pudieron resistir durante tanto tiempo.
Otros estudiantes en el autobús observaron desde afuera. Steve y su equipo asestaron golpes conjuntos al enemigo. Sus bestias espirituales también estaban combinando sus ataques. Mientras los chicos estaban concentrados en la pelea, uno de los 100 pies se acercó sigilosamente y agarró a Yuna. Al ver esto, Steve dio la orden de usar la habilidad de intimidación. El aura aterradora y el fuerte rugido tuvieron efecto. El monstruo aflojó su agarre. Liberada del agarre, la niña cayó al suelo. El líder observó la batalla con sorpresa y notó que el lobo de nieve de bajo nivel tenía la habilidad de intimidación. Al darse cuenta de la confusión del monstruo, Yuna gritó a los chicos que atacaran rápidamente aprovechando esta oportunidad. Al escuchar la orden, el husky volvió a atacar al enemigo. Después de asegurarse de que todo estaba en orden con el contratista, el peludo también se apresuró a la batalla. Continuaron los ataques conjuntos. Steve y Luis desarrollaron un ataque conjunto. El plan de Luis era atacar antes de que la escolopendra recobrara el sentido. Después de una batalla tan larga, el monstruo se debilitó un poco. Después de una serie de fuertes golpes, Steve notó que el punto débil del monstruo era la cavidad abdominal y se apresuró a advertir a sus amigos que golpearan exactamente ese punto. Habiendo descubierto la debilidad del enemigo, las bestias espirituales cargaron con renovado vigor. El monstruo recibió golpes por todos lados, alcanzando su punto débil. El líder, observando la batalla, quedó gratamente sorprendido de que los estudiantes de primer año pudieran descubrir un punto débil y lanzaron un ataque efectivo. Finalmente la batalla se completó con éxito y el monstruo cayó muerto. Pero la niña no pudo calmarse tan fácilmente, descargó su ira sobre el cadáver, pateando póstumamente al terrible monstruo. En ese momento, el elfo de las nieves Luis informó que ya no sentía la fuerza vital del 100 pies. Al ver la gran victoria de los muchachos, alguien envidió su coraje, y alguien sinceramente admirado. Después de la batalla, uno de los soldados corrió hacia los estudiantes para saber si todo estaba bien y si había algún herido. Yuna respondió con una sonrisa que todo estaba bien, solo que las bestias espirituales estaban muy cansadas y necesitaban descansar. Al escuchar su respuesta, el soldado mira sorprendido al lobo sentado a su lado, quien no parece cansado en absoluto. Al observar atentamente la batalla, Denny comprende que, aunque el trabajo fue un esfuerzo de equipo, fue el lobo de las nieves quien jugó el papel decisivo en la victoria. Steve elogió alegremente a los huskies por su victoria. De repente, el chico recibió otra notificación del sistema, con un mensaje sobre subir el nivel a 3 estrellas, aumentar el poder del alma y mejorar algunas habilidades. El militar se apresura a agradecer a los estudiantes por su ayuda y se disculpa por la omisión que cometieron los soldados. El profesor de la clase se suma a la conversación y dice que definitivamente informará de sus logros a la universidad. El militar también informa que traerán aquí otra parte del ejército para garantizar que un incidente similar no vuelva a ocurrir. En este momento, los soldados continúan retirando los cadáveres de los monstruos. Después de destruir los 100 pies, el líder permite que los estudiantes se bajen del autobús. Al bajar del autobús, los estudiantes de primer año, asustados, compiten entre sí para preguntarle al líder sobre la terrible bestia, y algunos incluso se quejan de que quieren volver a casa. Denny Smith responde con voz severa qué clase de criaturas son estas, y también señala que aunque estos monstruos son fuertes, como ya habrá notado, no son invulnerables. También tienen un punto débil y trabajando en grupo pueden ser derrotados. Tal como lo hicieron Luis y su equipo. Uno de los alumnos no le creyó al profesor, justificándolo por el hecho de que Luis tenía 5 estrellas y ellos tenían un máximo de 3. Al mismo tiempo, despertó el espíritu competitivo de otro estudiante. En respuesta a la pregunta del primer estudiante, Danny Smith dijo que en el momento de la batalla el lobo de las nieves solo tenía 2 estrellas. Para los estudiantes esta información fue una completa sorpresa. Todos miraron a Steve y su perro con sorpresa e incomprensión. De repente, el héroe se dio cuenta de que el poder de la bestia de otro mundo era diferente del poder de la bestia espiritual. Entonces Steve decidió preguntarle al señor Smith si la gradación de la bestia difiere de la gradación de las bestias espirituales. El maestro responde que la gradación es la misma, pero por alguna razón, las bestias de otro mundo del mismo nivel suelen tener un nivel más alto que las de la estrella espiritual,
y de todas las bestias de otro mundo comparadas hasta ahora, aunque la diferencia entre individuos y razas diferentes, todos eran mejores que las bestias espirituales en la estrella espiritual. En su respuesta, el líder también mencionó el hecho de que hay 7 clases de bestias espirituales en la estrella espiritual, a saber, ordinaria, élite, señor supremo, monarca, leyenda, espíritu santo, desastre. Y si se pueden cumplir las primeras 4, a pesar del señor supremo y el monarca se encuentran muy raramente, los últimos 3 niveles prácticamente nunca ocurren. Incluso el propio maestro nunca se ha encontrado con algo así en su vida. Además, el señor Smith dice que, según la leyenda, la aparición de un espíritu animal catastrófico va acompañada de un gran desastre. Por ejemplo, un tsunami, fuerte sequía destructiva, o incluso erupciones volcánicas. Según la historia, es una fuerza a la que los seres humanos simplemente no pueden resistir. Después de escuchar la respuesta, los estudiantes surgieron una pregunta completamente razonable: ¿es posible concluir un contrato con una bestia tan poderosa de nivel catastrófico? El sensei, confiando también en el contenido de la leyenda, respondió que el emperador humano de la antigua era de las bestias espirituales unió el planeta espiritual con la ayuda de una bestia espiritual de clase catástrofe que él crió. Sin embargo, vale la pena recordar que si el alma es y no es lo suficientemente fuerte, no podrá resistir el poder del contrato del alma de una bestia espiritual de alto nivel. Según las clases de bestias espirituales, también hay 7 niveles de control espiritual, a saber, principiante, oficial, profesional, maestro, patriarca, glorioso, salón de la fama. Además, después de aprobar el examen a través de la Asociación de Control Espiritual, puedes obtener el correspondiente certificado de control de espíritu. Los controladores de bestias espirituales pueden usar la percepción de sus bestias espirituales. Luego, el líder les contó a los estudiantes sobre el surgimiento del otro mundo, sobre su deber de protegerse a sí mismos y a su mundo de la invasión de monstruos de otro mundo. El largo discurso del sensei, aderezado con connotaciones emocionales, tuvo su efecto. Los estudiantes de primer año, previamente deprimidos y asustados, ahora gritaban con entusiasmo y audacia que podían hacerlo. Habiéndose asegurado de que los estudiantes habían recuperado el sentido, el tenso líder pudo dar un suspiro de alivio. Solo Steve, de pie no lejos del maestro, pensaba si él era un animal que se alimentaba de personas, si él mismo provenía de la Tierra y probablemente también había caído a través de una brecha temporal. Para probar su increíble teoría, el chico decidió morder a su mejor amigo, que estaba cerca. Después de esperar un poco a que los estudiantes se calmaran, el sensei les recordó a los chicos sobre los peligros del otro mundo, pero sin recibir respuesta alguna, el dirigente solo confió en la prudencia de sus pupilos. Algunos grupos ya estaban buscando activamente un lugar con muchos monstruos para mostrar sus habilidades, y algunos simplemente estaban discutiendo un plan de acción. De repente, Yuna se acercó a su grupo con varios frascos de pociones de restauración superpoderosas que el ejército de las llanuras nevadas le había dado. Al ver las pociones, a Steve se le empezó a hacer la boca agua, supuso que era una bebida sabrosa, y el cachorro de lobo no estaba lejos de su contratista, pero la niña rápidamente le quitó las pociones a su amiga, advirtiendo que esta bebida era solo para uso espiritual. Lewis sugirió que su grupo se adentrara más en el bosque, ya que nadie había designado directamente el área más allá de la cual estaba prohibido ir. Yuna rápidamente le dio una poción al husky, ya que el elfo y el peludo ya habían tomado su parte y habían recuperado sus fuerzas, y estuvo de acuerdo con la propuesta de su compañera. Steve también estuvo de acuerdo con la idea de su amigo y también expresó sus sospechas de que tal vez el incidente con el Ciempiés no fue un accidente y parecía que algo andaba mal con el ejército. Había muy poca gente. Al escuchar las sospechas del chico, los miembros del equipo también comenzaron a expresar sus opiniones. Yuna sugirió que los militares no estaban contentos con su llegada y por lo tanto estaban causando problemas deliberadamente. Al mismo tiempo Louis expresó que en su opinión el maestro no sabía nada de todo. A su vez, aclaró que esta es la mejor opción posible, pero sospecha que no es el ejército en sí, sino esa grieta en el otro mundo. Los temores del héroe causan preocupación entre sus amigos, ya que el señor Su exploró personalmente este portal, y si hay algo allí que ni siquiera él pudo reprimir,
entonces es algo verdaderamente peligroso. Al ver la tensión de sus amigos, Steve se apresuró a calmar la situación y, medio en broma, sugirió que como todavía estaban vivos y los monstruos no los habían matado, entonces todo estaba bajo el control del ejército. Habiendo dicho todo lo que quería, el héroe se dirigió hacia el bosque, recordándoles que cuanto más fuerte sea la bestia, más puntos recibirán. Yuna y Louis corrieron detrás. En ese momento, otro grupo de estudiantes buscaba intensamente monstruos, pero curiosamente, durante todo el tiempo no encontraron ninguno. Uno de los miembros del grupo se volvió hacia el líder, quien destacaba con el pelo rojo y mal carácter, diciéndole que pronto abandonarían el territorio asignado, y el otro sugirió preparar una emboscada allí mismo. Al escuchar esto, el líder irritado se enfureció aún más, y casi en tono autoritario, dijo que todo esto era solo un truco de la universidad y que si encontraban y mataban a los monstruos del abismo, recibirían muchos más puntos, finalmente ordenando al grupo que lo siguiera en silencio. Los asustados compañeros de clase estuvieron de acuerdo casi mecánicamente. Al mismo tiempo, Yuna estaba enojada con Steve, sin entender lo que estaba haciendo, porque vinieron al abismo en busca de gafas. Y Steve estaba ocupado con un asunto muy serio, estaba esculpiendo un cebo para la bestia, pero parece que la niña no apreció los esfuerzos de su amigo y le arrojó una bola de nieve a la cara. Louis intentó calmar un poco a Yuna y pareció funcionar, ya que Yuna también decidió ayudar a Steve con su arte. Un ladrido inesperado interrumpió la diversión. Husky le dijo a Steve que sintió algo de movimiento. La niña miró sorprendida a su alrededor, pero no vio nada. Louis fue el primero en notar de dónde venía el sonido. De repente una rana blanca salió corriendo de la nada. Yuna estaba encantada de ver una rana blanca con pupilas cobrizas, un sapo de las nieves, porque pensaba que estos animales espirituales solo existían en los mitos. Los ojos de la niña brillaron de admiración y los chicos continuaron haciendo preguntas sobre el sapo. Mientras los chicos hablaban del increíble hallazgo, nuestro cachorro de lobo observaba a la rana con ojos brillantes. Según la información, el sapo tenía una débil capacidad de lucha, pero su peculiaridad era diferente. En primer lugar, ellos mismos son criaturas raras. En segundo lugar, tienen un agudo sentido para los objetos valiosos. Con la ayuda de esta habilidad encuentran fácilmente joyas y artefactos, pero a menudo simplemente no pueden tomarlos ellos mismos. Pero gracias a esta habilidad no tienen que pensar en la evolución, porque encuentran los objetos necesarios para ello ellos mismos. En tercer lugar, tienen la capacidad de moverse sigilosamente, por lo que son muy raros en su hábitat natural. Al mirar al sapo de las nieves, Yuna recordó una leyenda sobre un domador de espíritus. Según la leyenda, viajó a las llanuras nevadas con un grupo de aventureros. Sin embargo, debido a una tormenta de nieve, fue separado del grupo y quedó solo. Mientras deambulaba por las llanuras nevadas, encontró un sapo de las nieves medio muerto. Con la ayuda de una medicina especial, él le salvó la vida y fue con ella a un lugar misterioso, y después de que el sapo lo ayudó a encontrar tesoros, ella le mostró el camino a sus camaradas, y después de que su bestia contratada de rango de élite absorbiera este artefacto, inmediatamente recibió el rango de monarca, sin pasar por señor. Steve escuchó la leyenda con deleite, imaginando lo rápido que podría subir el nivel con la ayuda del sapo. Louis también confirmó la autenticidad de la historia. Al escuchar esto, los ojos del héroe inmediatamente brillaron. Felizmente corrió hacia la rana para atraparla. Sin embargo, la rana resultó ser voraz y rápidamente saltó hacia un lado. Como resultado, Steve enterró su rostro en la nieve. Aunque el sapo no se dejó atrapar, le dijo al chico que lo estaban persiguiendo. Al enterarse de esto, Steve se levantó abruptamente de su asiento. De repente, una manada de lobos grises apareció de la nada. Al ver a los animales, Steve se alegró de poder conseguir puntos. Uno de los lobos atacó al chico, pero este reaccionó de inmediato. Louis le pidió al elfo que apoyara al husky con la habilidad de la canción de hielo. En ese momento, nuestro lobo se abalanzó y golpeó al lobo gris con sus garras perforadoras de hielo. El chico estaba orgulloso de la victoria de su lobo. La batalla continuó. Derrotó a todos los oponentes sin mucha dificultad. Yuna y Louis observaron la batalla con la boca abierta por la sorpresa y se dieron cuenta de que su ayuda no era necesaria allí.
Era se enfrentó rápidamente a todos los enemigos de nuestro sapo. Habiendo derrotado a todos los delincuentes, el husky se paró con orgullo frente a la rana. Steve también corrió hacia los animales y elogió alegremente a su perro por su brillante victoria y por proteger a la rana. Antes de que tuvieran tiempo de regocijarse por la victoria, de repente alguien los atacó. No había animales alrededor y los animales no podían atacar al objetivo con tanta claridad. Al ver a sus compañeros de clase, Steve se enojó y dijo que la gente normal no saluda así a sus amigos. Era un grupo de 3 estudiantes, se acercaron tranquilamente y comenzaron una conversación con una sonrisa estúpida. Uno de ellos se dio cuenta de que como Steve era lo suficientemente fuerte como para resistir su ataque, entonces no valía la pena pelear con él abiertamente y de repente comenzó a fingir que era solo un saludo. El segundo, también sonriendo contundentemente, apoyó la leyenda de su amigo de que estaban de paso. Steve era demasiado vago para lidiar con esto, por lo que ignoró todo y solo les dijo que se fueran ya que no necesitaban nada de ellos. Pero un grupo de estudiantes insolentes no quisieron irse tan fácilmente, dijeron que habían venido por el sapo. Con una sonrisa en su rostro y enojo en su alma, Steve sugirió preguntarle al sapo si le gustaría quitárselo. Después de hablar con el sapo durante algún tiempo, Steve comenzó a sospechar que fueron estos tipos quienes enfrentaron a los lobos contra la rana. Durante algún tiempo el héroe simplemente miró al grupo insolente. De repente el líder del grupo le preguntó a Steve si iba a atacarlos, a lo que el chico, haciendo una mueca divertida, como burlándose de ellos, respondió que él no era tan descarado como ellos. Al parecer la respuesta enojó al grupo, tanto que el tercer integrante del grupo quiso atacar nuevamente, pero el líder del grupo lo detuvo, diciéndole que primero tenía que tomar la rana. Al ver esto, Steve continuó burlándose y haciendo muecas. Yuna y Louis, entendiendo la situación y el grado de descaro del otro grupo, ya habían preparado un suministro de bolas de nieve y estaban esperando las futuras acciones de Steve. El líder del grupo se acercó lentamente al sapo y, tendiéndole la mano, le pidió suavemente que se acercara. El sapo le escupió en la cara. Steve no perdió la oportunidad de burlarse de ellos, recordándoles que la rana no tenía muchas ganas de acercarse a ellos. Naturalmente, el saludito del sapo enfureció al chico y decidió llevársela a la fuerza, pero Steve lo detuvo, impidiéndole acercarse a la rana. El resto del grupo invitó al líder a atacar juntos. Sin esperar respuesta, se lanzaron a la batalla, pero el lobo de las nieves superó rápidamente todos los ataques y protegió al sapo. Esto enfureció aún más a los atacantes. Al mismo tiempo, el sapo dijo que fueron ellos quienes le lanzaron esos lobos. Al escuchar esto, Steve decidió preguntar directamente. El líder del grupo no esperaba tal pregunta y accidentalmente se delató al preguntarle a Steve cómo se enteró. Con sus sospechas confirmadas, Steve y Louis se prepararon para pelear. El grupo enemigo también se preparó para atacar, pero uno del grupo se volvió hacia Louis y le advirtió que debido a esta pelea, sus clanes comenzarían a pelear. Louis miró al chico desconcertado, sin entender qué tipo de enemistad podría haber entre los clanes, si ni siquiera lo conocía. Al chico obviamente no le gustó la respuesta. Louis añadió que fue su culpa, ya que fueron ellos quienes prendieron fuego a los animales. Yuna, que había estado al margen todo este tiempo, también se acercó a sus amigos y decidió apoyarlos. Y entonces el primero en perturbar la paz fue un miembro del grupo contrario, atacó con una lanza de hielo. El golpe estaba dirigido a Steve. Reaccionó instantáneamente, protegiendo al chico del golpe del atacante. Pero esto no detuvo al enemigo, que continuó atacando cíclicamente con su habilidad. El husky también defendió celosamente a Steve y repelió los ataques. Otro miembro del grupo comenzó a comentar las acciones de su amigo, alardeando de que su amigo era un maestro en habilidades ofensivas y advirtiendo que si el chico no quería salir lastimado, entonces era mejor renunciar al sapo. Steve se negó claramente, justificándolo por el hecho de que la propia rana no quería acercarse a ellos. Esta no era la respuesta que esperaban y continuaron la batalla. Las bestias espirituales de los intrusos atacaron. Yuna también envió a su peludo a la batalla. Louis notó que los oponentes estaban peleando de manera extremadamente injusta. Dirigieron los 3 ataques al lobo, que estaba confundido.
Con la ayuda del elfo y el zorro, el husky sobrevivió a estos ataques. Steve y sus amigos discutieron este ataque y también pensaron en otras medidas. En ese momento, los oponentes simplemente estaban ganando tiempo, esperando el hechizo especial del líder. De repente, Yuna notó que una de las bestias espirituales de los oponentes, una serpiente de hielo, había desaparecido de la vista. De repente, apareció una serpiente justo detrás del lobo de las nieves. La bestia espiritual del enemigo comenzó a conjurar una prisión de hielo. Justo debajo del husky aparecieron picos de hielo. Después de un tiempo, el hielo rodeó completamente al husky y lo aprisionó. El enemigo se regocijó por la exitosa ejecución del plan. Steve confiaba en las habilidades de su lobo. Una prisión tan inútil no podría detener a Hera. No tuvimos que esperar mucho. El perro, tras romper las paredes del capullo de hielo, salió tranquilamente de la prisión. De repente, el otrora orgulloso husky perdió el equilibrio y apenas podía sostenerse sobre sus patas. Regocijándose de felicidad, el oponente dijo que todo fue gracias a la habilidad de su hermano, quien creó una superficie de hielo resbaladiza para que la bestia espiritual no pudiera moverse. Pero imaginen su sorpresa cuando Steve respondió a sus elogios con solo una sonrisa. El chico respondió con desdén que no había nada de qué alardear, porque solo uno de su grupo tenía habilidades de ataque. Y con una sonrisa malvada añadió que su cachorro de lobo también tenía en su arsenal una habilidad de ataque, la muerte helada. Inmediatamente a la orden, Hera lanzó un ataque. Los animales enemigos huyeron horrorizados. Y no solo ellos, sus trabajadores subcontratados también estaban horrorizados. Louis también estaba muy sorprendido. Mientras los oponentes estaban confundidos, el lobo y el elfo unieron fuerzas. Fluffy también se unió al ataque. Mientras la batalla estaba en pleno apogeo, Louis de repente recordó y decidió preguntarle a Steve cómo descubrió que fueron estos tipos quienes pusieron a los animales en el sapo. El chico se sorprendió mucho al saber que su amigo entendía las bestias espirituales incluso sin un contrato. Después de pensar un poco sobre cómo pudieron descubrir un sapo de las nieves que tiene la capacidad de moverse sigilosamente, los chicos llegan a una conclusión común. Suponen que dado que el sapo se dejó descubrir, significa que donde fue encontrado hay un tesoro que necesita ser protegido a pesar del peligro de ser descubierto. Habiendo evitado a duras penas el último ataque, el enemigo discutió su plan de acción posterior. Se decidió utilizar disputas hipotéticas para poner a los animales en un estado de locura. Al ver a los animales en este estado, Steve y sus amigos quedaron un poco confundidos. Las bestias espirituales eran demasiado pequeñas para el estado berserker. El cachorro de lobo también comparó mentalmente a sus oponentes con el Scolopendra previamente derrotado. Después de la comparación, el cachorro de lobo se sintió aliviado. La batalla continúa. Después de un tiempo, los oponentes fueron derrotados. Después de la pérdida, los muchachos recogieron a sus animales. Cancelaron la invocación de las bestias para que pudieran restaurar la fuerza en el dominio espiritual. El sapo y su protector observan con orgullo cómo se alejan los delincuentes. Steve y sus amigos también despidieron a sus amigos con una sonrisa. Aparentemente, las buenas palabras del héroe no agradaron especialmente a los perdedores. Steve se sorprendió de que los chicos todavía se fueran, dejando al sapo, y Louis explicó esto diciendo que después de perder no tenían ninguna oportunidad. Yuna acarició suavemente a la rana y sugirió que ellos tampoco podían hacer un contrato con el sapo. La rana de repente se acercó a Eru. Ella graznó algo y se subió a la cabeza del husky. Steve le explicó que quería llevarlos a un lugar. Los chicos no esperaban esto. El héroe ya estaba imaginando un cofre con joyas, los tesoros a los que conduciría el sapo. Hablando con anticipación sobre el próximo hallazgo, los chicos siguieron alegremente a los animales. Hera y Elwa caminaron hacia una especie de niebla. Al intentar alcanzarlos, Steve resbaló y cayó en algún lugar. Resultó ser una entrada secreta a la cueva. El sapo dijo que allí había un tesoro escondido. Louis y Yuna siguieron a Steve. Los chicos miraron asombrados a su alrededor, estudiando el terreno desconocido. Luego los chicos siguieron al sapo más lejos. Finalmente alcanzaron su objetivo. Resultó que el tesoro era un cristal de glaciación. Yuna y Louis le explicaron a Steve que este es un cristal de habilidades que permanece después de la muerte de una poderosa bestia. La habilidad que la bestia poseía durante la vida se almacena en su interior,
Una bestia espiritual que absorba tal cristal también podrá absorber este. Steve sugirió con anticipación que si la piedra estaba sostenida por un sapo de las nieves, lo más probable es que en su interior debería haber una habilidad genial. Lewis lleva consigo un detector con el que pueden descubrir qué hay dentro del cristal. Con la ayuda de un detector, los chicos descubrieron que se trata de una versión evolutiva de una explosión de nieve, una avalancha. Al escuchar el nombre de la habilidad, Steve se ofreció a dársela al peludo, pero Yuna se negó, diciendo que la propia zorra podría despertar esta habilidad. Entonces Steve le propuso matrimonio a Lewis, pero él también se negó, pensando que aunque el cristal era valioso, tenía otros artefactos en casa. Los chicos sugirieron darle el cristal al lobo de las nieves. Steve pensó que era extraño, sugirió que la habilidad no era particularmente útil, pero a pesar de esto, le entregó el cristal a Era. Husky tenía el cristal en la boca, pero no sabía qué hacer con él. Al ver que Steve estaba confundido, Lewis sugirió que Eru debería absorberlo con energía espiritual. Al escuchar el método, el lobo comenzó a absorber, y como el proceso tomaría aproximadamente una hora, Yuna sugirió que descansaran un poco y luego fueran a ganar puntos. Después de la propuesta de la niña, Steve saltó repentinamente, lo que sorprendió mucho a sus amigos. Recordó que tuvo que obligar a esos tres a dejar la cosa a los animales. Esto fue inesperado para Yuna y Lewis. Al ver el malentendido de sus amigos, Steve citó las palabras del maestro de que el peligro no viene solo de los animales, lo que significa que si perdían esa pelea, se quedarían sin puntos. Después de la explicación de su amigo, Lewis y Yuna se dieron cuenta de que ahora no solo tendrían que temer a los animales. Media hora después, el Husky absorbió completamente el cristal. Después de absorber a Era, recibió el rango de una bestia ordinaria con 4 estrellas, y el límite máximo de poderes espirituales también se incrementó a 450. Steve elogió al perro y le sugirió que saliera y probara la nueva habilidad. Al ver que los chicos estaban a punto de irse, el croar comenzó a croar algo activamente. Steve tradujo el discurso de la rana para sus amigos. Resultó que ella quería permanecer cerca de Era. Esto sorprendió mucho a Lewis, ya que los novatos solo pueden hacer un contrato con una bestia, pero Yuna sugirió que dado que Era pudo alcanzar 4 estrellas en solo una semana, era posible que hacer un contrato con una segunda bestia no fuera un problema. Para Steve tampoco. Sin embargo, Lewis insistió en que durante todo este tiempo nadie había podido superar esta limitación, no hay tal mención en leyendas o escrituras antiguas. Y en ese momento Steve ya se había acercado a la rana para concluir un contrato. El héroe comenzó a firmar un contrato. Los amigos quedaron atónitos por lo que vieron. El contrato se concluyó con éxito. Lewis le aconsejó a Steve que lo escondiera en un lugar secreto para que otros no se enteraran, a lo que el chico respondió con una sonrisa que no había extraños aquí. Después de firmar el contrato, el héroe se apresuró a comprobar la aplicación en su teléfono. El apéndice describe en detalle todas las características de la bestia espiritual, en particular, que la bestia sapo es una estrella de rango 3 regular, excelente condición y también tiene la capacidad de sigilo y atesorar en 8 lados. La rana explicó la esencia de la habilidad del tesoro desde 8 direcciones. El sapo selecciona al azar una de las 8 direcciones y la sigue. Tan pronto como encuentra el tesoro regresa con el maestro y se lo entrega. Al escuchar esto, Steve le pidió al sapo que activara esta habilidad. Después de recibir la orden, la rana inmediatamente activó la habilidad de sigilo y tesoro desde 8 direcciones. Los chicos observaron sorprendidos las acciones de la rana y discutieron qué tesoro encontraría. El Husky también observaba con interés a su amigo. Habiendo terminado todos sus asuntos, los chicos se dirigieron hacia la salida. Al salir de la cueva, los estudiantes de primer año se volvieron cautelosos y notaron huellas desconocidas en la entrada. De repente, los animales salieron de la nada y rodearon a los estudiantes. Lewis y sus amigos se prepararon para contraatacar, pero de repente Steve los detuvo. Él mismo iba a luchar contra ellos. El héroe quería probar las nuevas habilidades de su lobo. Con un ataque, Era barrió a todos los lobos negros, y al mismo tiempo cayó exhausto, habiendo gastado toda su energía espiritual. Incluso Steve no esperaba tal poder de ataque.
Mientras Louis y Steve discutían sobre las gafas, la enojada June estaba indignada por cómo desenterrarían la cosa si el husky la hubiera enterrado durante un ataque. Entonces Steve, al ver la cara enojada de su amigo, le sugirió que descansara, y ella y Louis desenterrarían todo ellos mismos. El husky olió algo y los chicos empezaron a mirar a su alrededor. Al darse vuelta, vieron otro grupo de animales. Esta vez Steve dijo que no podía ayudar, ya que había gastado todas sus fuerzas. June se ofreció a luchar sola mientras los chicos desenterraban la cosa, pero Louis también decidió participar en la batalla para darle al elfo la oportunidad de ascender. Entonces Steve, quejándose de que sería mejor si él también participara en la batalla, fue con su lobo a cavar en busca de la cosa. Al día siguiente, Louis y June se preocuparon cuando vieron el rostro de su amigo. Steve justificó esto diciendo que el ruido del lobo le impedía dormir lo suficiente, aunque el punto era que estaba usando su habilidad con las manos con demasiada frecuencia. June abrazó felizmente a Era y le agradeció, ya que gracias a la avalancha pudieron acumular muchos puntos. Habiendo terminado de intercambiar bromas, los chicos pasaron a buscar presas para ganar más puntos. Esta vez su camino fue bloqueado por 100 pies, pero después de subir de nivel, ni siquiera los animales con 7 estrellas tenían miedo de los héroes. En comparación con el primer día, ahora se ocuparon de los animales con bastante rapidez, o mejor dicho, mientras el lobo se las arreglaba solo. Pero había un pequeño problema: después de aprovechar una avalancha, tuve que desenterrarla. Un grupo de monstruos próximos y otra avalancha los atacó. Esta habilidad ayudó a los chicos con demasiada frecuencia. Y esta vez también, al encontrarse con otra horda de animales, los chicos soltaron al cachorro del lobo hacia adelante, confiando en su habilidad de avalancha de nieve. Pero el ataque fracasó, había demasiados monstruos. Solo entonces, huyendo de una multitud de animales enojados, los estudiantes se dieron cuenta de que se habían adentrado demasiado en la jungla. Finalmente, el estudiante pelirrojo, después de elevar el nivel de su bestia espiritual jabalí de las nieves a 5 estrellas, pudo derrotar al monstruo de 7 estrellas. Mientras el líder admiraba su trofeo, los demás miembros del grupo estaban demasiado cansados por la batalla, creían que la victoria era difícil para ellos y temían que si se adentraban aún más en el abismo, no regresarían. También creía que tenía suficientes puntos, por lo que no tiene sentido correr más riesgos. Considerando que habían llegado más lejos que los otros grupos, decidió que lo más probable era que tuvieran más puntos y, lo más importante, que ni siquiera Louis podría sumar más puntos. En ese momento, Louis y su grupo estaban mirando una enorme bolsa de cosas y pensando en una sola cosa: cómo arrastrarlo todo a la base. La única opción razonable parecía ser pedirle un carro a los militares. Finalmente llegó el día decisivo, se completó la prueba. En la Junta General el líder iba a anunciar los logros de los novatos y los resultados de la prueba. Enumeró con qué criterio se evaluaría a los muchachos. Los estudiantes de primer año esperaban ansiosamente sus calificaciones finales. El profesor se sentó en su escritorio y empezó a llamar a los alumnos de la lista para que revisaran sus cosas. Los chicos estaban muy nerviosos. Los estudiantes se turnaron para acercarse al señor Denny, registrarse y proporcionarle elementos para su recuento. Después de ver los resultados de los otros grupos, el grupo del pelirrojo se volvió cada vez más confiado en que obtendrían un mejor resultado, ya que los demás obtuvieron menos de 1000 puntos. Mientras Louis estaba haciendo fila con una pequeña bolsa que contenía un artículo de bestias ordinarias, un chico pelirrojo pasó junto a él, y cuando vio el tamaño del bolso de Louis, sonrió, considerando que ese era todo su botín, y pasó a entregarle su bolso a la maestra. Al notar un ridículo tan abierto por parte de un compañero de clase, Louis se sintió incómodo y esperó con ansias el regreso de Steve y June, ya que deberían traer la bolsa principal de cosas. Finalmente llegó el turno del grupo del chico del hermoso cabello, y de repente los estudiantes comenzaron a alborotar. Como esperaba, entre los que ya habían contado sus puntos, su grupo obtuvo el mejor resultado. Después de ellos fue el turno del grupo de Louis. Algunos de los fanáticos del chico le levantaron los puños y le desearon suerte. Después de mirar la lista, la maestra llamó al chico. Aunque los amigos aún no habían regresado, Louis se acercó y les entregó la pequeña bolsa que tenía. El líder se sorprendió, pero empezó a contar.
Todo este tiempo el chico estuvo esperando nerviosamente a sus amigos, pensando que no llegarían a tiempo, le pidió a la maestra que esperara un poco, pero de repente se escuchó un sonido fuerte y todos se dieron la vuelta bruscamente. Eran Yuna y Steve, con una enorme bolsa de cosas en un carrito. Los niños empujaron con orgullo el carrito hacia el pupitre del profesor. Al ver una bolsa tan grande, el chico pelirrojo, que consideraba a Louis su principal rival, se quedó sin palabras. El líder saltó de su asiento y se apresuró a aclarar si los recursos de los animales que habían cazado estaban dentro de la bolsa. Al recibir una respuesta positiva, el señor Denny se irritó un poco porque ahora tendría que empezar los cálculos de nuevo. Louis y Steve tuvieron grandes dificultades para arrastrar el objeto a la mesa de conteo. Al ver el contenido de la bolsa, el líder no podía creer lo que veía. Y no fue el único, el autoproclamado rival de Louis también quedó impactado. El chico no podía entender cómo era posible esto, pero tampoco dudaba de la honestidad de Louis. En ese momento, el grupo de Steve estaba esperando con anticipación los resultados del conteo. Terminado el recuento, la profesora, muy sorprendida, dijo que habían contado 260 animales del nivel más bajo, 155 del nivel medio y 5 del más alto, y al final los chicos obtuvieron 23.100 puntos. Al escuchar esto, todos los estudiantes se sorprendieron. Algunos incluso comenzaron a calumniar que esto era imposible y lo más probable es que los muchachos robaran el botín a otros, pero también hubo quienes no creyeron en esto y hablaron en defensa. El pelirrojo quedó completamente sin palabras por lo que escuchó y vio. Un poco recuperado del shock, el líder dijo que si nadie más tiene más puntos, entonces podemos suponer que los ganadores ya han sido determinados y, según las reglas, recibirán 30.000 puntos como recompensa. Habiendo escuchado las buenas noticias, Yuna y Steve ya comenzaron a dividir la recompensa en partes iguales entre los miembros del grupo, es decir, 10.000 cada uno. Louis se unió a la conversación y expresó su opinión de que por 10.000 puntos podría alcanzar las 5 estrellas. La alegre conversación fue interrumpida por la voz de la maestra. Una de las niñas dijo que le habían robado su cosa y el líder enojado preguntó quién era exactamente. Al escuchar esto, los chicos se dieron vuelta bruscamente. Todos los presentes quedaron extremadamente sorprendidos. Los miembros del grupo se preocuparon por su amiga, ya que ellos tampoco lo sabían. La niña informó que estaba bien, pero que su bestia espiritual estaba un poco herida. También dijo que recuerda a sus agresores. Al escuchar la respuesta, la amiga furiosa se sintió aliviada y prometió que tan pronto como regresaran, definitivamente se vengaría de la competencia. Después de escuchar al estudiante, el maestro les recordó una vez más a los estudiantes que fuera de la universidad, el peligro no solo proviene de los monstruos, sino también de otros grupos. Y esta situación será una advertencia para ellos. Los estudiantes que antes hacían la vista gorda ante todo esto ahora estaban seriamente preocupados, porque inicialmente pensaban que situaciones similares atravesarían la universidad. Steve y Yuna comenzaron a sospechar de aquellos idiotas con los que ya habían tenido una discusión. Louis supuso que la universidad estaba al tanto de todo, ya que no había muchos estudiantes nuevos y lo más probable era que se reencontraran en las competiciones clasificatorias para recién llegados. Steve no entendía de qué tipo de competencia estábamos hablando. Louis dijo que cada año se llevan a cabo competencias entre los recién llegados a la universidad. Los estudiantes más prometedores representarán a la escuela en la competencia, y es por eso que cree que deberían usar estos puntos para aumentar el nivel de sus bestias espirituales para limpiarles las narices a todos en las eliminatorias. Tras finalizar la prueba, los estudiantes se dirigieron a los autobuses. En el camino de regreso, Steve les dijo felizmente a sus amigos que después de calcular el 50% adicional, todos obtuvieron 11.500 puntos. 2 días después de revisar la aplicación, el héroe notó que podría alcanzar las 5 estrellas, como dijo Louis. Los puntos se pueden canjear en la administración de la escuela por artículos para aumentar el nivel. El husky también llegó de buen humor. Al pasar junto al héroe, el pelirrojo miró a Steve con disgusto.
sin entender cómo pudo alcanzar las 4 estrellas tan rápido si a principios de mes solo tenía una y esperaba que las píldoras espirituales que recibió a cambio por puntos ayudaría al jabalí a alcanzar 6 estrellas. Sintiendo su mirada, Steve se dio vuelta, pero el chico ya se había ido. Uno de los profesores estaba sentado en el escritorio administrativo. Al entrar en la administración, Steve dijo que quería cambiar sus gafas. El maestro pidió ver mi identificación de estudiante. Al ver que había un estudiante de primer año frente a él, la maestra le aconsejó que tomara pastillas blancas. Al darse cuenta de que en la lista solo había pastillas, Steve le preguntó a la maestra si las pastillas negras eran las mejores, ya que eran las más caras de la lista. Pareciendo aburrido, el hombre respondió que eso no era cierto, pero que normalmente la gente nueva no tiene suficientes gafas para comprar otra cosa. Pero si un chico tiene más de 1000 puntos, continuó el profesor, entonces puede proporcionar una variedad de productos de nivel medio a una tienda. Pero esto tampoco le convenía al chico. Steve preguntó con una sonrisa sobre artefactos de alto nivel por 10.000 puntos. La maestra se sorprendió y, con una sonrisa de incredulidad, accedió a mostrar la lista de bienes. En la lista de artículos, el más barato costaba 10.000. Era la médula ósea de un lobo real y, después de mirar el surtido, Steve se interesó en este artículo. El maestro explicó que se trataba de líquido óseo que se obtuvo de una bestia de nivel señor. También agregó que, por supuesto, son geniales para los lobos, y además de aumentar el nivel, también aumentan la cantidad máxima de energía espiritual. En la lista de artículos, Steve se interesó por otro artículo, que era mucho más caro, 200.000 puntos, era la sangre de un lobo real. Según las explicaciones del hombre, es mucho más eficaz que el líquido óseo y puede ayudar a despertar habilidades legendarias ahora perdidas. Después de pensar un poco, la profesora le dijo al chico que ganar en las eliminatorias da muchos puntos. Al escuchar a la maestra, Steve sonrió y pidió médula ósea de lobo real y 3 pastillas negras. Al ver la puntuación del alumno de primer año, la profesora quedó muy sorprendida. Al notar la incredulidad en el rostro del hombre, Steve se enojó un poco y repitió su orden. Mientras el chico estaba feliz por su exitosa compra, la maestra lo miró desconcertada, sin entender de dónde había sacado tantos puntos el estudiante de primer año. Cuando Steve llegó a casa, lo primero que hizo fue darle las pastillas negras al lobo. Tomó las pastillas con placer. Tan pronto como el husky tragó las pastillas, Steve se preguntó ansiosamente cómo se sentía el perro y si el rango había aumentado, pero no tuvo que esperar mucho, el rango y la energía espiritual suprema habían aumentado. Luego, Steve alimentó a Eru con la médula ósea de un lobo real, con la esperanza de que el lobo pudiera despertar una habilidad secundaria activa. El proceso de dominar el artefacto ha comenzado. En lo más profundo de su conciencia, resistió la energía del lobo negro. En este estado, Steve no podía hacer nada para ayudar a su bestia, solo podía esperar. Después de un tiempo, dominó la energía del lobo negro y alcanzó las 6 estrellas. Lleno de felicidad, el lobo lamió alegremente al contratista y Steve, a su vez, quiso saber con anticipación si había recibido una nueva habilidad. Sin esperar respuesta, el tipo decidió comprobar él mismo la aplicación del lobo. Steve se alegró mucho de ver que el husky había despertado la habilidad secundaria de luchar de noche. Después de leer todo sobre la nueva habilidad, el héroe decide mejorar sus habilidades de combate en el pabellón de gestión de energía. Algún tiempo después, Steve llegó a la arena donde se llevaban a cabo las peleas. Al encontrarse inesperadamente con Louis, le preguntó si estaba buscando un enemigo. Al darse cuenta de los chicos, el chico que estaba un poco más lejos con su bestia espiritual intervino en la conversación y le preguntó a Louis si había venido a ver la pelea de Bao o si quería pelear de nuevo. Al escuchar la voz, los chicos se dieron vuelta. Steve se sorprendió al ver el espíritu de fuego, y para Louis el encuentro con un viejo conocido no fue inesperado. En respuesta al desafío de Green, Louis le recordó que su bestia espiritual es un apoyo y no debe verse involucrada en ninguna batalla. Steve vio al chico por primera vez, así que Louis le dijo en un susurro que ese era Green, también un novato, loco por pelear, siempre buscando oponentes. Y la bestia espiritual de Green, Bao, es un pequeño demonio que se origina en el fuego,
por lo que es especialmente poderoso contra oponentes con elementos de hielo. Mientras los chicos hacían promesas entre ellos, Green una vez más se volvió hacia Lewis, diciendo que era consciente de que Ash tenía habilidades de lucha. En respuesta Lewis solo lo rechazó, elogiando a Bao y preguntando cuántas estrellas tenía el pequeño diablo. El chico respondió con orgullo que eran 7 estrellas y una vez más se ofreció a agitar los puños. Al escuchar su conversación, Steve se sorprendió al saber que Ash tiene habilidades de combate, pero su amigo se apresuró a aclarar que esta es una habilidad llamada armas de hielo y dura solo 5 minutos. Mientras los chicos hablaban, el elfo y el lobo también intercambiaron sonrisas, estaban contentos de reencontrarse. Al ver la curiosidad de su amigo, Lewis se ofreció a mostrar su habilidad, pero solo en el campo de batalla. Los amigos fueron interrumpidos por Green, quien nuevamente se ofreció a pelear, pero esta vez ante Steve. Al ver la obsesión del chico por las peleas, Steve se convenció de que Green estaba enganchado a las peleas. Sin embargo, Steve no tenía experiencia en luchar uno a uno con otro domador, por lo que consideró esta una gran oportunidad para probar sus habilidades. Green y Lewis no esperaban que Steve estuviera de acuerdo tan rápido. Y ahora los rivales están en la arena. Desde los primeros segundos de la pelea, Green subestimó a Steve, al ver que tenía una bestia espiritual, un lobo de nieve, que ya estaba casi seguro de la victoria. Advirtió a Bao que se contuviera y no golpeara al lobo con demasiada fuerza. Le dijo al lobo que aunque estaban subestimados, el enemigo era una bestia con 7 estrellas, por lo que tendrían que hacer lo mejor que pudieran. El pequeño demonio fue el primero en lanzarse a la batalla. Hera respondió con un aliento helado, pero Bao detuvo el ataque del lobo en un instante, y es más, él contraatacó. Steve se apresuró y le dio la orden a Hera de que se despidiera de las tortugas de fuego, pero el ataque persiguió al lobo. Cansada de huir, Hera intentó detener las bolas de fuego con su aliento helado, pero el pequeño demonio resultó ser más fuerte y conjuró aún más monstruos ardientes. Las bolas de fuego atacaron al lobo por todos lados. Hera intentó contraatacar. Liberó su aura roja nuevamente y entró en un estado de verdadero despertar. En respuesta, Bao convocó a un toro de fuego. El lobo luchó valientemente contra los ataques del fuego. En ese momento, Steve observó y analizó las acciones del cachorro de lobo, sus habilidades y predijo acciones futuras. Durante la pelea, Hera recordó las palabras de su compañero, así como su última pelea con la serpiente de hielo. El lobo siguió corriendo en círculos, evitando los ataques de fuego. Al mismo tiempo, el pequeño diablo continuó aumentando cada vez más el número de monstruos ardientes. De repente, justo delante del cachorro de lobo, apareció uno de los monstruos de fuego, que se parecía mucho a un lobo. Esto fue sorprendente, por lo que Hera sintió curiosidad y decidió acariciar a su pariente. Naturalmente, eso me quemó. Incluso Bao encontró esto extraño. Sorprendido, incluso detuvo los ataques, y en ese momento el estúpido cachorro de lobo gimió de dolor y sopló su pata quemada con todas sus fuerzas para aliviar al menos un poco el dolor. De repente, el agua apareció de repente y arrojó a Bao al suelo. Todo sucedió tan rápido que ni siquiera Green entendió lo que pasó, pero el chico rápidamente recobró el sentido y dio la orden de levantarse. Al escuchar la orden, Bao se levantó y usó la diabólica habilidad de separación. Esto sorprendió a Steve y Eru. Mientras el lobo estaba confundido, el diablillo aprovechó y salió disparado para atacar desde el aire. Al darse cuenta de esto, advirtió al husky que el enemigo estaba arriba, y Green, a su vez, elogió el ingenio de su animal y reconoció al lobo como un oponente digno. La batalla estaba en pleno apogeo, ninguno de los animales quería ceder. Con la cara quemada, el lobo estaba a punto de usar su carta de triunfo. Green rápidamente notó que Hera quería usar la avalancha de nieve. Aunque el tipo estaba un poco vacilante por la sorpresa, rápidamente se dio cuenta de que lo único que podía resistir una avalancha era un gigante de fuego. Antes de que Hera y Bao pudieran atacarse entre ellos, una silueta masculina apareció entre ellos de la nada. Resultó ser uno de los profesores. Regañó a los muchachos por usar habilidades demasiado fuertes y les advirtió que si querían competir, sería mejor que esperaran a las eliminatorias. De lo contrario, si destruyen la arena, tendrán que compensar el daño de sus propios bolsillos, ya que otros estudiantes también necesitan la arena. Bien,
Steve le dio a su lobo un rápido abrazo para calmarlo y le dijo a la maestra que habían terminado. Finalmente, el profesor advirtió que en las eliminatorias los muchachos podrán luchar con todas sus fuerzas y destruir incluso todo lo que los rodea, nadie exigirá compensación, sin embargo, está prohibido usar habilidades destructivas antes de la competencia. En respuesta ante el tono severo del profesor, los chicos respondieron instantáneamente que entendían todo. Después de que el maestro se fue, los chicos se dieron la mano y finalmente Green le preguntó a Steve si el lobo era de nivel alto, pero él respondió que no, que ayer solo tomaron la 6ª estrella. Esto fue inesperado para Green. Al analizar la batalla, asumió que el cachorro de lobo tenía un nivel alto. Lewis también quería hacer las paces con su amigo y esperaba que al menos en las eliminatorias chocaran. Green todavía estaba un poco sorprendido de que la bestia de 6 estrellas casi hubiera derrotado a su Bao, porque según los cálculos del tipo, lo más probable es que el pequeño diablo no pudiera resistir la avalancha de nieve. Después de irse, Steve también le rogó a Eru que viera la diferencia entre él y otras bestias espirituales y decidió organizar un entrenamiento especial. El chico y el lobo fueron al pabellón para entrenar duro. Cuando el administrador le preguntó sobre el nivel de dificultad, Steve respondió que esta vez irían a un entrenamiento de mayor dificultad, lo que sorprendió mucho a la niña. Ante la curiosidad del empleado, el chico respondió con orgullo que recientemente habían recibido una 6ª estrella. La niña se sorprendió por el rápido crecimiento de Steve, pero con calma le dio la tarjeta de acceso para entrenar. Tomando la tarjeta, Steve se acercó al cuidador y le dijo que había venido para una sesión de entrenamiento avanzado. El cuidador reconoció casi de inmediato la voz de Steve y se volvió bruscamente hacia el chico para aclararle si había oído todo correctamente. Steve respondió con una sonrisa que todo estaba bien, que él y Era querían ser campeones en las eliminatorias para principiantes. El cuidador estaba desconcertado, porque Steve recientemente solo tenía 2 estrellas, pero aún así, siguiendo las reglas, preparó la habitación y dejó que el chico entrara allí para entrenar. Pero su corazón no estaba en el lugar correcto y decidió que era necesario informar de ello al gerente. Era y Steve entraron a la habitación donde la niebla los envolvió por todos lados. El chico estaba con una agradable anticipación. Los monstruos de este nivel eran tiranosaurios de hielo. Los animales de todos lados miraban a Steve y era como si fueran presas. Al principio, el estudiante de primer año y su lobo estaban un poco asustados, pero aún así juntaron toda su voluntad en un puño y decidieron luchar. Era pasó al ataque. Steve observó y dio órdenes. Primero que nada, activó la batalla nocturna. El lobo comenzó con un ataque de avalancha. En ese momento, parado afuera de las puertas, el cuidador ya estaba informándole de todo al gerente. Al escuchar la noticia, el gerente se apresuró a venir, pero antes de que el gerente tuviera tiempo de terminar, el cuidador dijo que esto no era necesario, ya que Steve ya se había ido. El tipo salió con un lobo en brazos, apenas arrastrando los pies por la fatiga, se quejó de que el entrenamiento daba demasiado miedo. Era, por supuesto, recibió la 7ª estrella, pero era demasiado difícil atravesar la piel de un tiranosaurio. Después de que Steve se fue, el cuidador se quedó sin palabras cuando vio en el monitor que el tipo había derrotado a más de 10 monstruos. Mientras Steve y el lobo disfrutaban de un merecido descanso, el chico recibió otra notificación con una tarea del sistema. La tarea era promover al lobo a 9 estrellas, lo que desbloquearía la habilidad especial del sapo, el toque dorado, que evoluciona los artefactos que trajo el sapo de las nieves. Mientras el chico pensaba profundamente, alguien entró en la habitación. Al ver la mirada pensativa de Steve, el gerente asumió que había fracasado en el entrenamiento. Al darse cuenta del gerente, el héroe se sorprendió mucho y le preguntó qué estaba haciendo aquí, a lo que el hombre respondió que solo tenía curiosidad por saber cómo fue el entrenamiento y cuántos tiranosaurios pudo matar. Con una sonrisa incómoda, Steve respondió que solo eran 12 y que tendría que trabajar durante mucho tiempo para pasar de 7 a 9 estrellas. El gerente consoló al muchacho a su manera, diciéndole que incluso los maestros tienen dificultades para completar este entrenamiento. Entonces Steve recordó que como recompensa por el primer lugar en el ranking, el gerente prometió darle materiales para la evolución o la promoción y le pidió al hombre que se los diera ahora.
Pero el hombre le explicó que si el chico usa materiales ahora para la promoción, entonces tendrá que buscar formas de evolucionar. Esteve respondió con confianza que todo estaba bien, luego el gerente accedió a dar la recompensa ahora y, mirando a Eru, el gerente comenzó a preguntarse cuánto era su límite de poder espiritual ahora. El hombre se sorprendió mucho al saber que 900, ya que era la primera vez en toda su vida que veía un nivel tan alto. Según las estadísticas, los animales de rango ordinario solo podían alcanzar hasta 800. Basado en su experiencia, el gerente sugirió que la bestia tiene técnicas especiales para desarrollar energía espiritual o que este lobo es especial. Esteve decidió cambiar de tema y preguntó cómo habían pasado por este entrenamiento los guardanieves anteriores. Entonces el hombre habló de una niña que tenía una bestia con magia de fuego y 8 estrellas, pero no pudo pasar este entrenamiento, y un día pasó una semana entera en el gimnasio. Luego su bestia recibió la 9ª estrella y aumentó la energía espiritual para 1200, y solo entonces pudo completar este entrenamiento, pero después nadie pudo repetirlo. Finalmente, el gerente prometió una recompensa si Steve podía romper su récord, a lo que el chico aceptó felizmente. Por la noche, Steve y Era observaron atentamente el cristal que recibieron del gerente. Después de pensar un poco, el chico le arrojó el material al lobo para que se lo comiera y subiera de nivel. El proceso de absorción de energía ha comenzado. Sorprendentemente, esta vez todo fue mucho más rápido. Después de la absorción, como se esperaba, Era recibió la 9ª estrella y la habilidad de aliento de hielo evolucionó a niebla de hielo. Steve simplemente estaba encantado con esto. Era también se alegró de su éxito. El silencio fue roto por el sonido de una nueva notificación. En la primera parte hubo felicitaciones por el hecho de que la tarea se completó, y en la segunda, una nueva tarea, para la cual el lobo de las nieves necesita pasar por la evolución del primer grado y entrenamiento de mayor dificultad, y la recompensa será desbloquear la habilidad del ojo de la verdadera bestia. Después de completar la primera tarea, Steve y los perros esquimales esperaron ansiosamente el regreso del sapo de las nieves. Tan pronto como Kruak llegó a la puerta, el tipo felizmente abrió la puerta para dejar entrar a la rana. Al ver a Steve, KW mostró felizmente su hallazgo. El chico miró el objeto con curiosidad y no supo qué era. Después de pensar un poco, decidió preguntarle al gerente, e inmediatamente le envió una foto del hallazgo. El hombre no esperaba un mensaje de Steve, y cuando vio el contenido, se quedó completamente sin palabras. Era un objeto evolutivo raro para las bestias con magia de fuego, una flor de magma. Inmediatamente le escribió a Steve todo lo que sabía sobre la flor, y también agregó que no sería adecuada para un lobo de nieve. Si fuera necesario, en el pabellón se podría cambiar por algo más adecuado. Al enterarse de que este artículo no era adecuado para Era, Steve decidió probar el toque dorado para comprobar en qué artículo se convertiría después. Tan pronto como el chico activó la habilidad, la luz del magma envolvió toda la habitación. Al no recibir respuesta del estudiante, el director comenzó a sugerir todo tipo de opciones para utilizar el tema evolutivo. Para empezar, existen diferentes caminos de evolución. Por ejemplo, un limo común puede absorber tanto objetos para animales de nieve como de fuego. Pero esto se aplica solo a aquellos animales que pueden aceptar diferentes caminos de evolución dentro de sí mismos, y el lobo de las nieves no es uno, y si le das de comer una flor, puede morir. Al darse cuenta de esto, el gerente se apresuró a buscar la dirección de Steve para verificar si estaba tratando de alimentar a su bestia con una flor para obtener una evolución ardiente. En ese momento, la flor de magma ya se había convertido en otra cosa, o más bien había vuelto a su forma original. Después de pensarlo mucho, el chico acercó la flor al lobo y le preguntó si este objeto era un objeto de evolución ardiente y si Era podría absorberlo. Aunque el hombre estaba preocupado, entendiendo todos los riesgos, decidió intentarlo, prometiendo ayudar al lobo si algo salía mal y también dándole una orden estricta de detenerse si sentía peligro. El lobo aceptó felizmente. En ese momento, el gerente corrió con todas sus fuerzas hacia Steve, con la esperanza de que llegara a tiempo. Esteve y Era comenzaron la toma de posesión. Un aura de fuego flotaba a su alrededor. En ese momento, gritando que no se debía regalar una flor a un lobo, el gerente abrió bruscamente la puerta. Él estaba sorprendido.
El lobo de las nieves absorbió tranquilamente la energía ardiente. La evolución se completó con éxito, la energía espiritual llegó a 1700 y también apareció una nueva habilidad secundaria, el torbellino de fuego. El hombre y el lobo se sorprendieron mucho al ver al hombre en la puerta, y el gerente se sorprendió de que el lobo hubiera dominado la evolución. Esteve y Hera rápidamente intentaron esconder el piso quemado, y Quackva logró esconderse en el espacio espiritual. El administrador se acercó al lobo y le preguntó si realmente había evolucionado, pero no podía elevarse a un nivel superior, y en respuesta el perro gimió algo. Esteve rápidamente abrazó a Eru y tradujo su discurso para el gerente, diciendo que el lobo estaba atrapado en la 9ª estrella, por lo que quería regresar a la sala de entrenamiento y lidiar con los tiranosaurios. La respuesta del chico animó al anciano, quien respondió que los estaría esperando con ansias. Esteve y Hera estaban decididos a ganar. Tan pronto como el señor manager se fue, Steve soltó el gua. El héroe estaba contento consigo mismo porque logró enviar la rana al espacio espiritual a tiempo y el gerente no se enteró de los 2 contratos. Quackva no tuvo tiempo de regresar, pero ya estaba yendo a algún lugar nuevamente. Esta vez Steve le ordenó que encontrara algo para su evolución. El sapo asintió y se dirigió hacia la puerta. Al despedirse, Steve tocó a Quackva hasta el cansancio de su corazón. Unos días más tarde, Steve y Hera regresaron al entrenamiento avanzado. Esta vez confiaban en sus habilidades. El gerente y el cuidador observaban lo que sucedía a través del monitor y ya discutían la recompensa si el chico volvía a ocupar el primer lugar en la lista. Los tiranosaurios atacaron por todos lados. Esteve activó la habilidad de batalla nocturna. El tipo le ordenó al lobo que usara niebla helada para ocultar su presencia. Los monstruos intentaron repeler los ataques. El pequeño lobo tampoco renunció a su puesto. Para estabilizar sus cuerpos y protegerse, los tiranosaurios activaron su armadura de hielo. Pero esto no detuvo a Eru, sino que atacó al enemigo. Esta vez Steve y el lobo decidieron usar una nueva habilidad, un torbellino de fuego. El lobo dirigió el ataque hacia los oponentes. En un abrir y cerrar de ojos, todas las bestias virtuales fueron destruidas. El cuidador se sorprendió y no podía entender dónde tenía el lobo de las nieves sus habilidades de fuego. En respuesta, el administrador habló sobre la evolución transitoria. Aunque los torbellinos de fuego fueron de gran ayuda, también consumieron una cantidad increíble de energía. Todos los animales fueron destruidos. Hera y Steve salieron de la oficina con la cabeza en alto. Por supuesto, en primer lugar, el héroe preguntó si había quedado primero en el ranking y, por supuesto, recibió una respuesta positiva. Al ver un resultado tan sorprendente del chico, el gerente en secreto comenzó a esperar que su sueño se hiciera realidad.